extraño apareció solo en el corral, ignorado por todos, frente a un caballo salvaje que nadie lograba montar. Cuando susurró: «No necesito silla ni riendas», algunos se rieron, pero en el instante en que el caballo bajó la cabeza ante él, las risas se apagaron, las manos comenzaron a temblar, el silencio se apoderó del lugar, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. ¡Cuidado, te va a matar! La voz áspera de Ramón cortó el aire de la mañana como un látigo. El vaquero al que gritaba, un hombre joven llamado Pepe, retrocedió de un salto. Delante de él, dentro del corral de troncos recién reforzado, un caballo negro como la noche lanzaba una furiosa patada contra la madera. El golpe sonó como un trueno seco. Pepe se llevó una mano al pecho, sin aliento. «Pero caporal, solo le estaba llevando el agua», dijo Pepe, su voz temblorosa. Ramón se acercó a la cerca. No corrió. Ramón nunca corría. Sus pasos eran pesados y firmes sobre la tierra seca. Llevaba su sombrero de ala ancha calado hasta los ojos, pero todos podían ver el ceño fruncido, la línea dura de su boca bajo el bigote gris. «Ese animal no quiere tu agua. Lo que quiere es partirte el cráneo», dijo Ramón. Su tono era plano, sin miedo, pero lleno de una certeza que helaba la sangre. «Y lo va a conseguir si te acercas». Otros dos vaqueros, Chuy y Lucio, observaban desde lejos, junto al granero. No se reían, sus caras estaban serias. Todos en el rancho San José habían visto caballos bravos antes, pero este era diferente. El caballo relinchó de nuevo, un sonido agudo y lleno de rabia. Se encabritó, sus patas delanteras golpeando el aire. Era enorme, su lomo negro brillaba bajo el sol de Jalisco como un charco de aceite. Los músculos de sus hombros se tensaban como cuerdas. Cuando sus cascos volvieron a golpear el suelo, la tierra tembló. «Nunca vi uno así», murmuró Lucio, quitándose el sombrero para pasarse un pañuelo por la frente. «Parece que no es de este mundo». «Es del mundo, pero de la parte más salvaje», respondió Ramón, sin quitar la vista del animal. «De la Sierra Alta, donde los pumas son los reyes», y este se creía uno de ellos. La historia ya todos la conocían. Los vaqueros habían estado una semana en la sierra, arreando unas reses extraviadas. Fue cerca del Cerro del Grito. Vieron a un pequeño grupo de caballos salvajes bebiendo en un arroyo, y entre ellos destacaba el negro, un garanchón que mandaba en todo. Los hombres, tontos de orgullo, pensaron que sería una gran idea capturarlo, que el patrón del rancho pagaría buen dinero por un ejemplar así. Tardaron 3 días, 4 caballos agotados y 2 lazos rotos en conseguirlo. Al final, lo arrinconaron en un cañón. El caballo peleó como un demonio, derribó a un caballo y le rompió una pata al pobre animal. Tuvieron que sacrificarlo allí mismo. La rabia del caballo negro creció entonces hasta el cielo. Lo trajeron al rancho atado de pies y manos, en un remolque, y apenas lograron meterlo en el corral más fuerte. Eso fue hace 2 días. Y en 2 días, el caballo, al que llamaron Relámpago por un rápido destello blanco en forma de rayo que tenía en la frente, no había probado bocado ni gota de agua. Solo pasaba las horas revolviéndose, pateando, intentando morder a cualquier cosa que se moviera a menos de 5 metros. «¿Y ahora qué hacemos, caporal?», preguntó Chuy. «No podemos dejarlo allí hasta que se muera de sed». Ramón giró lentamente sobre sus tacones para mirar a sus hombres. Sus ojos claros los recorrieron a uno por uno. «No se va a morir de sed, se va a vender». Un silencio cayó sobre el grupo. Solo se oía el resoplido furioso de Relámpago y el leve cantar de Lupita que venía desde la cocina. «¿Vender?», repitió Pepe. «¿Quién va a comprar un demonio así?» «Un hombre con mucho dinero y poco sentido», dijo Ramón, escupiendo al suelo un poco de polvo. «El señor Anselmo Mendoza, de Guadalajara, le gustan los animales bravos, para sus espectáculos». No dijo más. No hacía falta. Todos en la región sabían del señor Mendoza, de sus fiestas para gente rica donde mostraba animales salvajes. Corrían rumales feos. Se decía que a los animales los volvían locos a propósito para verlos pelear. Chuy bajó la mirada, incómodo. Lucio se volvió a poner el sombrero. «Es un caballo, no un gladiador», refunfuñó Lucio, pero en voz tan baja que solo él lo oyó. «El patrón ya habló con él», continuó Ramón, como si no hubiera oído el comentario. «Mendoza viene en una semana. Hasta entonces, nadie se acerca a este corral, ni para mirarlo mucho. ¿Queda claro?» Los vaqueros asintieron en silencio. «Bueno, a trabajar. Las vacas del potrero del este no se van a contar solas». Los hombres se dispersaron, aliviados de alejarse del corral y de la mirada fría de su caporal.
Ramón se quedó solo, un poste alto y rígido frente a la furia encerrada. Observó al caballo. Relámpago había dejado de patear. Ahora caminaba de un lado a otro del corral, su cabeza alta, sus hollares rojos y abiertos olfateando el aire. Sus ojos grandes y oscuros giraban sin parar, buscando una salida, una amenaza. En ellos no había solo miedo, había inteligencia y una rabia profunda, como un fuego que nunca se apagaba. Ramón sintió un nudo familiar en el estómago. Un puño de hielo que le apretaba las entrañas cada vez que veía un caballo con ese brillo en la mirada. No era la primera vez. Hacía muchos años, demasiados para contarlos pero nunca suficientes para olvidar, había visto unos ojos igual de brillantes, igual de asustados, en otro caballo. Un alazán que su hijo Joaquín, con sus 15 años llenos de sueños, había querido domar. «Déjalo, papá, yo puedo con él. Solo necesita comprensión». Ese caballo no entiende de comprensión, muchacho, entiende de fuerza y te va a lastimar. Pero Joaquín no escuchó, y Ramón, confiado en la habilidad de su hijo, al final cedió. Fue un error, un solo error. El caballo se espantó con un ruido, Joaquín cayó y el casco del animal encontró su cabeza. Todo terminó en un segundo que dividió la vida de Ramón en un antes y un después. Desde entonces, los caballos bravos no eran un desafío, eran una amenaza que había que controlar, que eliminar o, como en este caso, vender, porque la compasión era un lujo que un hombre como él no podía permitirse. La compasión nublaba el juicio, y un juicio nublado se pagaba con sangre. «Ya estás dándole sermones al diablo». La voz cálida de Lupita lo sacó de sus pensamientos. La cocinera se acercaba, con su andar pausado, llevando una taza de café humeante en la mano. Su vestido sencillo y su eterno delantal floreado eran un toque de color en el paisaje cepóleo y polvoriento del rancho. «No sermoneo, observo», dijo Ramón, aceptando la taza sin mirarla. «Lo mismo dijiste tú el día que llegó el perro sarnoso que mordió a Chuy, y al final le diste un pedazo de tu tortilla. Era un perro. Este es otra cosa». Lupita se colocó a su lado, cruzando sus brazos regordetes sobre el pecho. Observó al caballo negro. Un suspiro profundo salió de su pecho. «Pobre criatura. Tiene los ojos como los de un niño perdido, un niño muy enojado». Ramón bebió un trago de café, amargo y fuerte, como a él le gustaba. «No humanices a los animales, Lupita. Eso te hace débil. Este bicho es pura mala leche. Mira cómo mira. Quiere despedazarnos a todos. Quiere no sentirse encerrado. Quiere no tener miedo», dijo ella, con esa simpleza que a Ramón le resultaba tan molesta y tan cierta a la vez. «Como todos nosotros». «Yo no tengo miedo», gruñó él. «Por eso te pasas las noches limpiando ese sombrero hasta que brilla, ¿verdad? Porque no tienes miedo de nada». Lupita no sonrió. Era la única persona en el rancho que podía hablarle así, que conocía la historia, que había visto llorar a aquel hombre duro la noche del entierro de su hijo. Ramón no respondió. Dio un último trago al café y devolvió la taza. «Una semana. En una semana se lo lleva a Mendoza y se acaban los problemas. Mientras tanto, que nadie se acerque. Y tú, no le pongas nombre, no es una mascota». Lupita lo miró con sus ojos llenos de una pena antigua. «Ya tiene nombre, Ramón, Relámpago, porque ilumina la oscuridad, aunque sea con un destello de furia». Ella se dio la vuelta y regresó hacia la cocina, su canturreo suave mezclándose con el rumor del viento. Ramón se quedó unos minutos más. El caballo negro se había detenido en el centro del corral. Ya no pateaba. Ahora solo lo observaba a él, fijamente, como si pudiera ver a través de sus ojos la culpa que cargaba en el alma, como si supiera. Ramón apretó la mandíbula. No, el animal no sabía nada, solo era un bruto peligroso que pronto sería problema de otro. Se alejó del corral, su espalda recta, sus pasos firmes. Tenía un rancho que dirigir, pero por primera vez en mucho tiempo, la imagen de los ojos de Relámpago no se iba de su mente. Se quedaba allí, clavada, junto al recuerdo de los ojos de su hijo, llenos de emoción, subiéndose a lomos de un alazán que tenía el diablo dentro. El día pasó con la lentitud habitual. El sol viajó por el cielo, calentando la tierra hasta hacer ondular el aire. Los vaqueros trabajaron, las vacas mugieron. El polvo se levantó en nubes doradas, y desde el corral del fondo, de vez en cuando, llegaba un relincho solitario, un sonido que ya no era de furia, sino de algo más profundo, una tristeza salvaje que flotaba sobre el rancho San José. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de naranja y violeta, Ramón hizo su ronda final.
Revisó los establos, los comederos, las cercas. Todo estaba en orden. Todo era previsible. Eso le gustaba. Pasó una última vez frente al corral de Relámpago. El caballo estaba quieto, de perfil, mirando hacia las colinas lejanas que se volvían sombras azules. La luz del ocaso resaltaba la forma de rayo en su frente. Parecía una cicatriz. «Una semana», murmuró Ramón, para sí mismo o para el caballo, no lo sabía. En ese momento, Relámpago giró la cabeza. Sus ojos encontraron los de Ramón. No hubo relincho, no hubo patada, solo una mirada larga, intensa, cargada de una inteligencia que heló la sangre del viejo caporal. Era como si el animal le estuviera diciendo algo, como si le estuviera haciendo una promesa. Ramón se estremeció, un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Dio media vuelta bruscamente y se dirigió a su pequeña habitación, al lado de la casa principal. Esa noche, sentado en su cama dura, Ramón tomó su sombrero y empezó a limpiarlo con un paño. Un movimiento rítmico, obsesivo. A través de la ventana abierta entraba el aire fresco de la noche y los sonidos del rancho dormido. Y también, muy débil, el sonido de unos cascos inquietos pisando la tierra en un corral solitario. Afuera, bajo un manto de estrellas que parecían infinitas, Relámpago seguía de pie, mirando hacia las colinas, esperando. Olfateando el viento que traía, desde muy lejos, el débil olor a lluvia y a algo más. Algo que se acercaba. Muy pronto, la vida tranquila y dura del rancho San José cambiaría para siempre. Pero esa noche, nadie lo sabía. Solo un caballo negro que soñaba con la libertad y un hombre duro que soñaba con olvidar. El sol de la mañana era todavía débil cuando los primeros ruidos del rancho despertaron a los animales. Gallos cantaron, unas vacas mugieron a lo lejos, y en el corral del fondo, Relámpago escarbaba el suelo con un casco, una y otra vez, haciendo un hoyo poco a poco. No había comido, no había bebido, pero su energía no se acababa, parecía estar esperando algo. Fue Lupita la primera en notar la figura pequeña junto a la puerta principal del rancho San José. Ella estaba en la cocina, amasando la masa para las tortillas del desayuno, cuando un movimiento cerca del portón de madera le llamó la atención. Al principio pensó que era un perro callejero, flaco y desorientado, pero luego la figura se enderezó un poco y Lupita vio que era un niño. Dejó la masa sobre la mesa de madera y se secó las manos en el delantal. Caminó hacia la puerta abierta de la cocina, mirando con atención. El niño estaba de pie, pegado a uno de los postes del portón. Era muy pequeño, muy flaco. Llevaba una camisa azul descolorida, tan grande para él que le llegaba casi a las rodillas. Debajo se veía un short marrón, roto en un dobladillo, y sus pies. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de una capa gruesa de polvo y tierra seca. Parecían piedras. Tenía el cabello castaño, enmarañado y sucio. En sus brazos delgados se aferraba a un pequeño morral de tela, vacío y plano. Pero lo que le detuvo el corazón a Lupita fueron sus ojos. El niño la miraba desde la distancia, sin acercarse, sin alejarse. Eran ojos grandes, de un color café oscuro, y en ellos no había lágrimas, ni miedo, ni siquiera tristeza. Había un vacío, un silencio tan profundo que a Lupita le costó respirar. «Oye tú», gritó una voz áspera. Pepe, el vaquero joven, salía del granero llevando una silla de montar. Vio al niño y frunció el ceño. «¿Qué haces ahí? Esto no es lugar para mendigar, vete». El niño no se movió, solo bajó un poco más la cabeza, escondiéndose detrás del poste. «Pepe, déjalo», dijo Lupita avanzando. Su voz era suave pero firme. «No está haciendo daño». «Pero, señora Lupita, son problemas. El caporal Ramón dice que...» «El caporal Ramón no está aquí ahora», interrumpió Lupita, llegando hasta donde estaba el niño. Se agachó lentamente para estar a su altura. El niño retrocedió un paso, apretando el morral contra su pecho. «Hola», dijo Lupita sonriendo. «¿Tienes hambre?» El niño la observó durante un largo momento. Sus ojos recorrían su rostro, su delantal floreado, sus manos manchadas de harina. Parecía estar buscando una trampa. Al final, asintió, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. «Bueno, por suerte, aquí siempre hay comida», dijo Lupita, levantándose. Le tendió una mano. «Ven». El niño miró la mano extendida, pero no la tomó. En cambio, comenzó a caminar detrás de ella, manteniendo una distancia de 2 pasos. Lupita no insistió. Lo guió hasta la cocina, a la mesa larga donde los vaqueros comerían más tarde. «Siéntate ahí, hijito, yo te traigo algo». El niño se deslizó en el borde de un banco de madera, poniendo el morral vacío sobre la mesa. Se sentó muy derecho, como si esperara una regañina. Lupita fue hasta el fogón y tomó una tortilla caliente que estaba en un comal.
La rellenó con unos frijoles que ya estaban listos y un poco de queso fresco. Hizo un taco gordo y lo puso en un plato de barro. Luego llenó un vaso de metal con agua fresca de la jarra, llevó todo a la mesa y lo puso frente al niño. «Come, despacio, no te vayas a atragantar». El niño miró el taco, luego a Lupita y otra vez al taco. Su estómago hizo un ruido fuerte, un gruñido de hambre que llenó el silencio de la cocina. Lentamente, con movimientos cuidadosos, tomó el taco con sus dos manos pequeñas y sucias. Le dio un mordisco, luego otro, y de pronto, ya no podía parar. Comía con una urgencia que partía el alma, como si no hubiera probado comida en muchos días. «Tranquilo, tranquilo, todo es para ti», murmuró Lupita sentándose en el otro lado de la mesa. Observó cómo sus mejillas, tan pálidas, iban tomando un poco de color. «¿Cómo te llamas?». El niño detuvo un momento su masticar, tragó con dificultad. Sus labios se movieron pero no salió ningún sonido. Parecía tener la voz pegada en algún lugar muy profundo de su garganta. «Diego», dijo por fin. Era un susurro ronco, apenas un soplo de aire. «Diego, qué nombre tan bonito», dijo Lupita sonriendo. «¿Y de dónde vienes, Diego?». Diego bajó la cabeza, concentrándose en el taco. No respondió. Su silencio era una pared. En ese momento, entraron Chuy y Lucio a la cocina, listos para el desayuno. Se detuvieron en seco al ver al niño. «¿Y este?», preguntó Chuy, inclinando la cabeza. «Un visitante», dijo Lupita, levantándose para servirles. «Se llama Diego, está desayunando». Lucio se acercó y se sentó frente al niño. Diego se encogió un poco, llevando el taco más cerca de su cuerpo. «¿Estás solo, muchacho?», preguntó Lucio, no con maldad, sino con curiosidad. Diego asintió sin mirarlo. «¿Tus padres?». Diego se quedó completamente quieto. Su respiración se hizo un poco más rápida. Lupita le lanzó una mirada a Lucio que lo hizo callar. «Bueno, el rancho no es un buen lugar para un niño solo», dijo Chuy, tomando el plato de frijoles que Lupita le ofrecía. «Hay mucho trabajo duro y caballos peligrosos». «Ya está bien de charla», interrumpió la voz de Ramón desde la puerta. Todos se volvieron. El caporal estaba allí, su sombrero ya en la cabeza, sus botas limpias de polvo. Sus ojos claros recorrieron la escena y se clavaron en Diego. No hubo sorpresa en ellos, solo una evaluación fría, como si el niño fuera un animal nuevo que había que catalogar. «¿Quién es?», preguntó, dirigiéndose a Lupita, pero sin apartar la vista del niño. «Se llama Diego, Ramón. Llegó esta mañana, está comiendo». «¿Y después?». Lupita se secó las manos en el delantal. «Pues, no lo sé, no habla mucho». Ramón entró en la cocina. Su presencia parecía hacer el cuarto más pequeño. Se acercó a la mesa. Diego había dejado de comer. Miraba el plato vacío, sus hombros tensos. «¿Tienes familia?», preguntó Ramón, su voz grave sin elevarse. Diego negó con la cabeza, un movimiento lento. «¿A dónde ibas?». Diego se encogió de hombros. Era un gesto tan pequeño y perdido que hasta a Chuy se le torció el gesto. Ramón suspiró. Era un sonido de fastidio, de un problema más que no necesitaba. «No podemos quedarnos con todo lo que llega a la puerta, Lupita. Esto no es un albergue». «No está pidiendo que te quedes con él, Ramón. Solo desayunó. Y luego vendrá la comida, y luego la cena, y luego un lugar para dormir. Ya lo he visto antes». Ramón cruzó los brazos. «Mañana lo llevas al pueblo de Tequila, que lo ayuden allí, en la iglesia o en la presidencia». «Pero si es solo un niño», dijo Lupita, su voz subiendo un poco de tono. «Y este es un rancho de trabajo, no una guardería», respondió Ramón, firme. Sus ojos volvieron a Diego. «Puedes quedarte hoy, come lo que necesites, pero mañana te vas. ¿Entendido?». Diego no asintió ni negó, simplemente lo miró, y en su mirada silenciosa, Ramón no vio lágrimas ni súplica. Vio una aceptación tan profunda que resultó incómoda, como si el niño ya estuviera acostumbrado a que lo echaran. Ramón gruñó algo incomprensible y se dio la vuelta. «A trabajar ustedes dos, las cercas del potrero norte no se van a arreglar solas». Chuy y Lucio terminaron su comida rápidamente y salieron tras él. La cocina se quedó en silencio, solo con el crepitar del fogón. Lupita se acercó de nuevo a Diego, le puso una mano suave en el hombro. El niño no se apartó. «No le hagas caso, mi cielo. Tiene el corazón duro, pero no es malo. Come otro taco». Diego negó con la cabeza. Había terminado. Bebió un poco de agua, a sorbos pequeños. Luego se bajó del banco y tomó su morral vacío. «¿A dónde vas?», preguntó Lupita preocupada. Diego no respondió. Salió por la puerta de la cocina, hacia el patio soleado del rancho. Lupita lo siguió, deteniéndose en el umbral.
El niño caminó sin rumbo por un momento. Observó a dos vaqueros ensillando sus caballos, vio las gallinas picoteando en el suelo. Todo le era ajeno, hasta que su mirada se detuvo en el corral del fondo, en la figura negra que caminaba sin parar de un lado a otro. Diego se quedó quieto. Luego, lentamente, comenzó a caminar hacia allá. «¡Diego, no!», llamó Lupita, alarmada. «No te acerques a ese corral, es peligroso». Pero el niño no la escuchó, o no quiso escucharla. Siguió caminando, con sus pies descalzos y silenciosos sobre la tierra. Llegó a una distancia de unos 10 metros del corral y se sentó en el suelo, en un montón de paja vieja. Puso el morral a su lado y se envolvió los brazos alrededor de las rodillas, y se quedó mirando. Relámpago había notado su presencia de inmediato. El caballo se detuvo en su camino. Su cabeza se alzó, las orejas apuntando hacia adelante, tensas. Soltó un bufido fuerte, una advertencia. Diego no se movió. Relámpago dio un paso hacia la cerca, luego otro. Su mirada oscura se clavaba en la figura pequeña y quieta. Dio una vuelta completa, nervioso. Pero el niño no huía, no gritaba, no hacía ningún movimiento brusco. Después de un rato, Relámpago pareció perder interés. Volvió a su caminar de un lado a otro, pero ahora sus ojos volvían una y otra vez hacia el niño sentado en la paja. Lupita observaba todo desde la puerta de la cocina, con el corazón en la garganta. Vio a Ramón salir del granero y detenerse en seco al ver la escena. El caporal levantó una mano, como para gritar una orden, pero luego la bajó. Se quedó observando igual que Lupita. Pasó una hora. El sol subió más en el cielo. Diego seguía sentado. Relámpago ya no bufaba, ahora solo caminaba y a veces se detenía a mirar a Diego. Parecía haber aceptado su presencia. Al mediodía Lupita se acercó con cuidado, llevando otro vaso de agua y un pedazo de pan. «Toma, Diego, hazme caso, aléjate un poco de la cerca». Diego tomó el agua y bebió. El pan lo sostuvo en la mano pero no lo comió. «¿Qué ves en ese caballo?», preguntó Lupita siguiendo su mirada. Diego no respondió, solo señaló con su dedo delgado hacia Relámpago, que en ese momento se había detenido, con la cabeza gacha, respirando profundamente. «Sí, es muy bonito, pero está muy enojado. Tiene el diablo adentro», dicen los hombres. Diego giró la cabeza para mirar a Lupita. Por primera vez había algo en sus ojos. No era un vacío, era un entendimiento profundo, triste. «Tiene miedo», susurró. Su voz era tan baja que Lupita casi no la oyó. Eran las primeras palabras que decía por su propia voluntad. «¿Miedo? Parece más bien furia». Diego negó con la cabeza, señaló otra vez al caballo. «Mira sus ojos». Lupita miró, vio los ojos negros brillantes que recorrían todo el paisaje sin parar. «No busca pelear», murmuró Diego, hablando más para sí mismo que para ella. «Busca a alguien». Lupita se quedó sin palabras. Observó al niño, luego al caballo. Una sensación extraña le recorrió el cuerpo, como si estuviera presenciando algo que no entendía, pero que era importante. «Ven, Diego, es hora de la comida fuerte. Los hombres van a llegar». Esta vez, Diego la siguió. Caminó a su lado, volviendo la cabeza una última vez hacia el corral. Relámpago lo vio irse, y por un segundo dejó de caminar. Se quedó quieto mirando cómo la figura pequeña se alejaba. Esa tarde, después de comer, Diego regresó al mismo sitio, se sentó en la paja, y otra vez observó. Así pasó el resto del día. Los vaqueros iban y venían, lanzando miradas curiosas al niño silencioso que pasaba las horas mirando al caballo indomable. Algunos se reían, otros se encogían de hombros. Ramón pasó varias veces, siempre con el ceño fruncido pero sin decir nada. Cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja, Lupita encontró a Diego todavía allí. Se había quedado dormido, acurrucado sobre la paja, su mejilla apoyada en su morral vacío. Lupita lo miró con el corazón apretado. Luego miró hacia la casa de los vaqueros, donde Ramón estaría limpiando sus cosas. Mañana, él querría llevar al niño al pueblo. Mañana lo echarían. Pero mientras el niño dormía, agotado, y el caballo negro caminaba sin cesar en su encierro, Lupita tomó una decisión. No diría nada, dejaría que el amanecer llegara, y vería qué pasaba, porque algo en la forma en que ese niño y ese caballo se observaban, en silencio, le decía que la historia no había terminado, que apenas estaba comenzando. El amanecer llegó con un silencio extraño. La niebla baja se aferraba a la tierra, envolviendo los corrales y los establos en un manto húmedo y gris. Lupita, que había pasado la noche dando vueltas en su cama, salió temprano a la cocina. Lo primero que hizo fue mirar hacia el montón de paja donde había dejado a Diego durmiendo. El montón estaba vacío. Su corazón dio un vuelco. Corrió hacia allí, pero no había señal del niño.
solo una leve hendidura en la paja donde había estado acurrucado. Miró hacia todos lados, pero la niebla lo cubría todo. ¿Buscas al muchachito? La voz de Ramón la hizo girar. El caporal salía de su cuarto, abrochándose la camisa. Parecía haber dormido tan poco como ella. Sí, no está aquí. Tal vez se fue solo durante la noche. Mejor así, se ahorra problemas. Pero en su voz no había convicción. Ambos miraron instintivamente hacia el corral del fondo. La niebla era más densa allí, pero podían ver la silueta oscura y enorme de Relámpago, quieta como una estatua de piedra, y sentada en el suelo, a la misma distancia que el día anterior, la figura pequeña y encogida de Diego. El niño no se había ido, había vuelto a su puesto de observación incluso antes del amanecer. «Por todos los santos», murmuró Lupita, más aliviada de lo que quería admitir. Ramón no dijo nada. Se puso el sombrero y se dirigió hacia el granero, pero su mirada se quedó un momento más en el niño y el caballo, envueltos en la misma niebla, como si fueran los dos únicos seres en el mundo. Así pasaron 3 días. 3 días en los que Diego se convertía en una parte silenciosa del paisaje del rancho. Por la mañana, aparecía sentado frente al corral. Lupita le llevaba comida y agua, y él comía sin apartar los ojos de Relámpago. Por las tardes, cuando el sol calentaba, a veces se quedaba dormido allí, con la cabeza apoyada en sus rodillas. Por las noches, Lupita lo guiaba a un rincón de la cocina, le daba una manta vieja y él se dormía en el suelo, sin hacer un solo ruido. Los vaqueros al principio lo miraban con curiosidad, luego con indiferencia. Era el mudo, el chico del caballo. Ni siquiera hablaban de él. Solo Pepe una vez se acercó a burlarse. «Oye, mudo, ¿qué le dices al diablo ese? ¿Le rezas?» Diego no respondió, ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Relámpago, que en ese momento olfateaba el aire con las orejas gachas. «Déjalo, Pepe», gruñó Lucio desde el pozo. «El niño no te hace nada. Solo digo que es raro, como si estuviera embrujado». Ramón escuchaba estos comentarios sin intervenir, pero cada vez que pasaba cerca del corral sus pasos se hacían más lentos. Observaba a Relámpago, que ya no bufaba cuando Diego estaba cerca, aunque seguía sin dejar que ningún otro hombre se acercara. Y observaba a Diego, cuyos ojos ya no estaban vacíos, ahora estaban llenos de una atención total, como si estuviera escuchando una historia que solo él podía oír. El 4.º día, todo cambió. Era una tarde pesada. El aire estaba quieto y caliente. Los vaqueros terminaban sus tareas y se reunían cerca del pozo para tomar agua antes de ir a lavarse. Diego estaba en su lugar habitual. Relámpago caminaba de un lado a otro, pero su movimiento era diferente, más rápido, más nervioso. De repente, un sonido agudo desgarró el aire. Un camión de carga, pasando por el camino lejano, tocó su bocina. Era un sonido común, pero ese día, en esa quietud, sonó como un grito. Relámpago se encabritó de golpe. Un relincho salvaje, lleno de pánico, salió de su garganta. Sus patas delanteras golpearon el aire y luego cayeron con fuerza contra la cerca de troncos. El golpe fue tan violento que una de las maderas crujió. «¡Caray!», gritó Chuy, dejando su cantimplora. «¡Se va a salir!». Los vaqueros corrieron hacia el corral. Ramón salió del granero a grandes zancadas. Relámpago estaba fuera de control. Galopaba en círculos estrechos, lanzando coces contra las paredes, contra el bebedero, contra el aire. Su sudor negro salpicaba el suelo. Sus ojos mostraban el blanco, un signo de terror ciego. «Consigan lazos», ordenó Ramón, su voz cortando el caos. «Tienen que sujetarlo antes de que se lastime o rompa la cerca». Pepe y Lucio corrieron al granero. Chuy se quedó junto a Ramón, tratando de calmar al animal desde lejos. «Tranquilo, grande, tranquilo», pero sus palabras solo empeoraban las cosas. Relámpago los vio a ellos, a los hombres gritando, y su miedo se convirtió en rabia pura. Cargó hacia la parte de la cerca donde estaban ellos, golpeando con el pecho contra la madera. La cerca tembló. En medio de todo esto, Diego se puso de pie. Había estado observando, inmóvil. Ahora, lentamente comenzó a caminar hacia el corral. «¡No, niño!», gritó Lupita, que había salido corriendo de la cocina. «¡Diego, regresa!». Diego no la escuchó. O sí, pero no le hizo caso. Sus ojos no estaban en los hombres, ni en la cerca a punto de romperse. Estaban puestos en Relámpago, en el dolor de sus movimientos, en el pánico de sus ojos. «Diego, por favor». La voz de Lupita era un grito desesperado. Ramón lo vio acercarse. Una furia fría lo invadió. No era el momento para tonterías. «Muchacho, te digo que te alejes», rugió, señalándolo con un dedo rígido. «Este animal te va a matar. Vuelve con Lupita ahora mismo». Diego se detuvo. Miró a Ramón por primera vez. No había desafío en su mirada, solo una tristeza profunda.
Luego, volvió a mirar a Relámpago, que en ese momento se revolvía contra la cerca, a solo unos metros de donde él estaba. Pepe y Lucio regresaron corriendo con los lazos en las manos. La distracción fue suficiente. Con un movimiento rápido y silencioso, Diego se agachó y pasó por entre dos troncos de la cerca que estaban más separados. Estaba dentro del corral. Un coro de gritos se elevó. Salió. Está adentro. Lo va a pisotear. Lupita se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Ramón sintió que el mundo se detenía. Vio al niño pequeño, de pie en el centro del círculo de tierra aplastada, y al gigante negro, que acababa de darse vuelta y ahora lo tenía a sus pies. El tiempo se hizo lento. Relámpago se detuvo en seco. Su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Su cabeza bajó. Sus hollares ensangrentados por golpear la cerca olfateaban el aire. Veía a Diego, un ser pequeño, frágil, quieto. Todos contuvieron la respiración, esperaban la embestida, la cos mortal. Diego no se movió, no levantó los brazos para protegerse, solo respiró hondo. Luego, muy lentamente, extendió su mano derecha. La palma estaba sucia de tierra, pequeña y abierta. Ya, dijo Diego. Su voz no era un susurro esta vez. Era clara, tranquila, como si hablara con alguien que tenía mucho miedo. Ya estás cansado. Relámpago resopló. Un sonido profundo que salió de su pecho. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Su hocico estaba a un palmo de la mano de Diego. Ramón hizo un movimiento para saltar la cerca, pero Chuy lo agarró del brazo. No, caporal, espere. Relámpago bajó la cabeza. No de un golpe, sino con un movimiento lento, pesado, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Acercó su hocico a la mano de Diego y lo olió. Luego, con una suavidad que parecía imposible en un animal tan grande, apoyó su frente, justo donde estaba la marca en forma de rayo, contra la palma de la mano del niño. Un silencio absoluto cayó sobre el rancho San José. Ni un grillo ni un pájaro, solo el sonido de la respiración agitada de Relámpago, que poco a poco se iba calmando. Diego movió su mano, la pasó por el cuello sudoroso del caballo sobre el pelaje enmarañado. Sus dedos se cerraron suavemente en la crin. Ya no estás solo, murmuró Diego, y esta vez solo el caballo lo oyó. Relámpago cerró los ojos. Un temblor recorrió todo su cuerpo, pero no era de miedo, era como si estuviera soltando algo, dejando caer una carga que llevaba durante semanas. Se quedó quieto, permitiendo que la mano pequeña lo tocara. Lupita dejó escapar un llanto ahogado, mezcla de terror y de algo que se parecía a la esperanza. Los vaqueros se quedaron con la boca abierta, sin poder creer lo que veían. Ramón no lloró, no hizo ningún sonido. Pero la mano que tenía agarrada al tronco de la cerca temblaba. En sus ojos, por primera vez en muchos años, no había furia ni dureza. Había un asombro tan profundo que le quitó el aliento. Vio al niño acariciando al monstruo. Vio al monstruo descansando su cabeza en el niño. Y en ese momento, contra toda lógica, contra toda su experiencia, supo que estaba equivocado. No sobre el peligro, eso seguía allí, sino sobre todo lo demás. El diablo no estaba dentro del caballo, y el niño no era un problema. Eran dos almas perdidas que, en medio del polvo y el miedo, habían encontrado la única cosa que podía calmarlas. No la fuerza, sino la simple y quieta compañía del otro. La primera noche después del milagro, nadie en el rancho San José durmió bien. Los vaqueros en su dormitorio común hablaban en voz baja. ¿Lo viste? Parecía que el caballo iba a besarlo en la mano, dijo Pepe, todavía incrédulo. No lo vi, lo sentí, murmuró Lucio desde su catre. Se me puso la piel de gallina, como si hubiera pasado un ángel. Ángel demonio. Algo pasó, concluyó Chuy, dándose la vuelta para intentar dormir. En la cocina, Diego dormía profundamente en su rincón, agotado. Por primera vez, su rostro no estaba tenso. Parecía un niño, solo un niño. Lupita lo vigiló un buen rato, arropándolo con la manta. Luego, miró por la ventana hacia la oscuridad donde estaba el corral. No podía ver a Relámpago, pero sabía que estaba allí, tranquilo. Y en su pequeña habitación, Ramón no limpiaba su sombrero. Lo tenía sobre la mesa, sin tocarlo. Miraba la pared, pero no veía la pared. Veía la imagen, repetida una y otra vez. La mano pequeña y sucia extendiéndose sin temor y la cabeza poderosa del animal bajando para encontrarla. Era imposible, pero había sucedido. Al día siguiente, con la luz del sol, parecía que el mundo hubiera cambiado. Diego se despertó y, sin detenerse a tomar el desayuno que Lupita le ofrecía, caminó directamente hacia el corral. Esta vez no se sentó fuera. Se detuvo frente a la cerca, en el mismo lugar por donde se había colado. Relámpago estaba en el centro del corral, comiendo. Sí, comiendo. Por primera vez desde que llegó, había probado el heno que estaba en el pesebre.
Al ver a Diego, levantó la cabeza. No hubo bufido, no hubo advertencia, solo una mirada tranquila, de reconocimiento. Diego miró hacia la puerta del corral, cerrada con una tranca de madera. Luego miró a Ramón, que observaba desde la sombra del granero. No pidió permiso, no dijo nada. Simplemente caminó hacia la puerta, levantó la pesada tranca con esfuerzo y la dejó caer al suelo. El golpe resonó en el silencio de la mañana. «Niño, ¿qué haces?», gritó Lupita, asomándose por la puerta de la cocina. Pero Diego ya había empujado la puerta y entrado. Cerró la puerta detrás de sí, dejándose dentro con el caballo. Ramón contuvo la respiración. Instintivamente, dio un paso adelante, listo para correr, pero se detuvo. Relámpago observó al niño acercarse, dio unos pasos lentos hacia él. Se detuvieron frente a frente. Diego levantó de nuevo su mano y la puso en el hocico del caballo. «Hola», susurró Diego. Relámpago resopló, un vapor cálido que envolvió la mano del niño. Luego, bajó la cabeza y la frotó suavemente contra el hombro de Diego, casi derribándolo por el peso. Diego sonrió, un gesto pequeño, tímido, pero era una sonrisa. Lupita, al verla desde lejos, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Desde ese momento, ya no hubo separación. Diego pasaba todas las horas de luz dentro del corral. Le hablaba a Relámpago, le contaba cosas en susurros que nadie más podía oír. «Mi mamá cantaba una canción», le dijo una tarde, sentado en el suelo mientras Relámpago pastaba cerca, y entonces con una vocecita quebradiza y dulce, comenzó a cantar. «Duérmete, niño lindo, en los brazos del sueño». Relámpago dejó de comer, se acercó y se sentó en el suelo, doblando sus patas delanteras para quedar a la altura del niño. Puso su cabeza cerca de la rodilla de Diego y cerró los ojos, como si escuchara a la nana más hermosa del mundo. Lupita, que llevaba una canasta de ropa para lavar, se detuvo al oír la voz. No podía creerlo. Era la misma canción que ella cantaba en la cocina. Se apoyó contra la pared, con un nudo en la garganta, viendo cómo el caballo indomable se rendía al arrullo de un niño huérfano. Los vaqueros también observaban, pero desde lejos, con un respeto nuevo. Ya no se reían. Ahora, cuando pasaban cerca del corral, bajaban la voz. Algunos, como Chuy, dejaban manzanas o zanahorias cerca de la puerta para Diego. Una ofrenda silenciosa. Solo Pepe seguía escéptico. «Es pura suerte», le dijo a Lucio mientras ensillaban sus caballos. «Un día el animal se acuerda de que es salvaje y el niño termina mal». Lucio lo miró con seriedad. «¿Tuviste sus ojos, Pepe? Esos no son ojos de animal salvaje, no cuando mira al chico». La transformación de Relámpago era lenta pero real. Ya no caminaba de un lado a otro con furia. Ahora seguía a Diego por el corral como un perro grande y tranquilo. Comía cuando Diego le daba de comer, bebía agua cuando el niño llenaba el balde, y cuando Diego se cansaba y se sentaba en un rincón, Relámpago se acostaba a su lado, poniendo su cabeza sobre el regazo del niño, y ambos se quedaban quietos, mirando las nubes. Una tarde, Diego intentó cepillarlo. Lupita le había dado un cepillo viejo para caballos. Relámpago se puso rígido al primer contacto del cepillo con su lomo, un recuerdo de violencia. Diego se detuvo. «No es un lazo», le dijo suavemente. «Es para quitar lo que te hace comezón». Comenzó de nuevo, con movimientos lentos y circulares, hablando sin parar en un murmullo. Relámpago tensó los músculos, pero no se movió. Poco a poco, su cuerpo comenzó a relajarse. Al final, cerró los ojos y un temblor de placer recorrió su piel cuando Diego cepilló un punto particularmente bueno. Un sonido profundo, casi un ronroneo, salió de su pecho. Ramón lo vio todo. Se había convertido en un espectador habitual. Desde la sombra del granero, desde la puerta de la herrería, observaba. No intervenía, solo miraba. Y cada vez que veía a Diego acariciar el cuello negro de Relámpago, o reírse cuando el caballo soplaba en su cabello, sentía algo removerse en su pecho, algo viejo y adolorido que creía muerto. Una noche, después de cenar, Lupita lo enfrentó. «Ya no puedes decir que va a venderlo», dijo, secando un plato con fuerza. «Las órdenes son órdenes, Lupita. El patrón habló con Mendoza, el trato está hecho. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que el caballo ahora se deja acariciar por un niño de 9 años? Mendoza no va a querer un caballo dócil, quiere un fiera para sus espectáculos». «Ese caballo no es dócil», dijo Ramón, y su voz sonó cansada. «Es dócil solo con el niño. Con cualquier otro hombre, seguiría siendo un peligro. Mendoza no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde». Lupita dejó el plato. «Entonces, ¿lo entregas sabiendo eso?» Ramón no respondió. Se levantó y salió al patio nocturno. Caminó hacia el corral. Diego ya no estaba allí, dormía en la cocina.
pero Relámpago estaba despierto, de pie, mirando las estrellas. Al sentir la presencia de Ramón, el caballo giró la cabeza, sus ojos brillaron en la oscuridad. No hubo hostilidad, solo una mirada clara, directa. Ramón se acercó a la cerca, lo más cerca que había estado desde el primer día. Puso sus manos sobre un tronco. «¿Qué le ves?», preguntó en voz baja, como si el caballo pudiera responderle. «¿Qué tiene ese niño que te calmó?». Relámpago resopló, dio un paso hacia la cerca. Ramón no se movió. El animal acercó su hocico y olfateó las manos del hombre, las manos rudas y callosas que habían lanzado lazos, que habían sujetado cabezas bravas. Olfateó largo rato. Luego, hizo algo inesperado. Empujó suavemente su cabeza contra las manos de Ramón, el mismo gesto que hacía con Diego. Fue solo un instante. Luego, Relámpago dio media vuelta y se alejó hacia el otro lado del corral. Pero para Ramón fue como una descarga. Se quedó clavado en el sitio, las manos todavía extendidas, sintiendo el calor fugaz del pelaje negro. En ese gesto no había sumisión, había algo más, como si el caballo le estuviera mostrando algo, como si le dijera, «Yo confío en él, ¿por qué tú no?». Al día siguiente, Ramón hizo algo que sorprendió a todos. Diego estaba dentro del corral, intentando trenzar un pedazo de cuerda que había encontrado. Relámpago observaba, curioso. La puerta del corral se abrió. Diego se volvió, alarmado. Era Ramón. El niño se puso de pie rápidamente, instintivamente poniéndose un poco delante de Relámpago, como para protegerlo. Ramón se detuvo, vio el gesto protector y algo en su rostro se suavizó. «Tranquilo, muchacho, no vengo por él». Entró en el corral y cerró la puerta. Relámpago observó al hombre, pero no mostró señales de agitación, solo vigilaba. Ramón se acercó lentamente, no miró al caballo, miró a Diego. «Lupita me dijo que no hablas de tus padres», comenzó, su voz más áspera de lo que pretendía. Diego bajó la cabeza, asintiendo. «Está bien, no tienes que hablar». Ramón hizo una pausa. «Pero necesito saber una cosa. ¿De dónde aprendiste a entenderlos así?». Diego miró a Relámpago, que se había acercado para estar a su lado. El caballo bajó la cabeza cerca del niño, ofreciendo consuelo. «Siempre los vi», dijo Diego, buscando las palabras. «Con mi papá. Teníamos un burro. Se llamaba Pancho. A veces tenía miedo. Mi papá no le gritaba, le hablaba, le cantaba, hasta que el miedo se iba». Ramón escuchó. Sus ojos por un momento se perdieron en la distancia. «Tu papá era un hombre sabio. Se murió», dijo Diego, la voz quebrada. Los dos, en el camino a Zapopan, un camión. No pudo seguir. Un temblor le recorrió los hombros. Relámpago presionó su cabeza con más fuerza contra él. Ramón asintió lentamente. No dijo, «lo siento». Esas palabras le sonaban huecas. En su lugar, hizo otra cosa. Extendió su mano, grande y callosa, y la puso suavemente sobre la cabeza de Diego. El niño se estremeció, pero no se apartó. «Este caballo», dijo Ramón mirando a Relámpago, «tiene miedo, como tu burro Pancho, pero su miedo es más grande, porque alguien le hizo algo malo, alguien lo lastimó a él o a alguien que él quería». Diego levantó la mirada, sus ojos brillando con entendimiento. «Por eso pelea». «Sí, por eso pelea». Ramón retiró su mano, respiró hondo. «El hombre que viene a comprarlo, el señor Mendoza, él no va a cantarle, no va a entender su miedo, solo va a querer usar su furia». El rostro de Diego se llenó de pánico. «¿Se lo va a llevar? Tiene un trato con el dueño del rancho. Viene en 2 días». «¡No!». La palabra salió como un grito de la boca normalmente silenciosa de Diego. Se aferró a la crin de Relámpago. «No se lo puede llevar, él es mi amigo». Ramón vio el dolor genuino en los ojos del niño, un dolor que conocía demasiado bien, el dolor de perder algo que amas, y supo, en ese instante, que no podía ser el hombre que causara ese dolor otra vez. «No a este niño». «Escúchame, Diego», dijo, agachándose para estar a su altura. Su voz era grave, pero ya no era dura. «No voy a dejar que le hagan daño, ¿entiendes? Voy a ver qué puedo hacer». No era una promesa concreta, no podía hacerlo, pero era más de lo que Ramón le había dado a nadie en muchos años. Diego lo miró, buscando la verdad en sus ojos. Lentamente asintió. Ramón se levantó, miró a Relámpago. El caballo lo observaba fijamente. «Cuídalo», le dijo Ramón al animal como si pudiera entenderlo, y al salir del corral, con el corazón pesado por una decisión que aún no había tomado, Ramón supo que ya no estaba observando a un caballo problemático y a un niño molesto. Estaba viendo a 2 seres cuyo vínculo era más fuerte que cualquier lazo, que cualquier trato.
y que proteger ese vínculo podría costarle todo. Los 2 días pasaron demasiado rápido. Para Diego, fueron días de luz. Para Ramón, fueron días de una inquietud que le roía el estómago. El caporal no había podido dormir. Había intentado enviar un mensaje al dueño del rancho, un hombre mayor que vivía en Guadalajara y que rara vez visitaba la propiedad. El mensaje decía que el caballo ya no era adecuado para lo que Mendoza quería, que había cambiado. La respuesta llegó por teléfono en la casa principal. Lupita contestó y luego fue a buscar a Ramón con el rostro serio. El patrón dice que un trato es un trato, le informó, bajando la voz para que Diego no oyera desde el corral. Dice que ya recibió una parte del dinero, y que el señor Mendoza es un hombre importante, no se puede cancelar. Ramón apretó los puños. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Así que no había salida. La mañana del día acordado, Ramón se levantó antes del amanecer. Se vistió con lentitud, como si cada prenda pesara 100 kilos. Cuando salió, vio que Diego ya estaba despierto. El niño no estaba en el corral, estaba sentado en los escalones de la cocina, abrazando sus rodillas, observando el camino de tierra que venía de la carretera principal. ¿Sabes qué viene hoy?, preguntó Ramón, deteniéndose frente a él. Diego asintió, no dijo nada. Sus ojos eran 2 pozos oscuros de miedo. «Mira, muchacho». Ramón comenzó, pero las palabras se le atoraron. ¿Qué podía decir? «No te preocupes, sería una mentira. Todo estará bien». Era otra. Así que, en un gesto que le salió del lugar más profundo y olvidado de su ser, puso una mano pesada pero suave sobre la cabeza despeinada de Diego. «Quédate cerca de Lupita. No te metas. ¿Entendido?». Diego no respondió, solo bajó la cabeza. El sol subió, calentando la tierra. Los vaqueros hacían sus tareas, pero todos trabajaban en silencio, mirando de reojo hacia el camino. La tensión era una nube pesada sobre el rancho. Fue cerca del mediodía cuando se oyó el motor. No era el ruido de un camión o de una camioneta de trabajo. Era un ronroneo bajo, potente, un automóvil. Apareció por el camino, levantando una polvareda dorada. Era grande, reluciente, de un color vino oscuro. Un coche caro, de esos que nunca se veían por esos campos. Se detuvo frente a la casa principal. Las puertas se abrieron. Del asiento delantero salieron 2 hombres. Eran grandes, con camisas claras y pantalones de mezclilla limpios. Tenían el rostro inexpresivo. Miraron a su alrededor con desdén, como si el rancho fuera un basurero. Luego, de la puerta trasera salió él. El señor Anselmo Mendoza vestía un traje de charro completo, de un blanco inmaculado, con adornos de plata que brillaban cegadoramente bajo el sol. Su sombrero era de fieltro gris, con una hebilla de plata. Se ajustó los guantes de cuero fino mientras observaba el rancho. Su bigote, fino y bien recortado, se curvó en lo que pretendía ser una sonrisa. Ramón se acercó, con su paso firme. Los vaqueros se agruparon detrás de él, formando una línea silenciosa. «Buenas tardes», dijo Mendoza. Su voz era suave, educada pero vacía. «Debe de ser el caporal Ramón. Su patrón me habló de usted». «Señor Mendoza», asintió Ramón, sin extender la mano. «Traje el pago final, en efectivo, como acordamos». Uno de sus hombres sostuvo un maletín negro. «¿Y el ejemplar?». «Está en el corral», dijo Ramón, haciendo un gesto con la cabeza. «Pero debo advertirle algo. El animal no es lo que usted cree. Ya no es tan feroz». Mendoza rió, un sonido seco y corto. «Ferocidad domesticada me gusta más. Da mejor espectáculo. Primero muestras lo manso que es, y luego le sacas el diablo que lleva dentro». El contraste emociona al público. A Ramón se le heló la sangre. Él no es un espectáculo. Todo caballo es un espectáculo, caporal. Unos tiran de un arado, otros saltan vallas, este peleará. Es su naturaleza. Mendoza comenzó a caminar hacia el corral, seguido por sus hombres. «Vamos a verlo». La comitiva se dirigió al corral del fondo. Diego, que había estado observando desde la puerta de la cocina junto a Lupita, salió corriendo y se colocó junto a la cerca, justo enfrente de la puerta. Relámpago estaba en el centro del corral. Al ver a los extraños, a los hombres desconocidos con ropas raras, se puso alerta. Sus orejas se aplanaron. Un bufido bajo salió de sus hollares. «Magnífico», murmuró Mendoza, deteniéndose a unos metros. «Es aún más imponente de lo que me describieron. Un verdadero rey de la sierra. Y esa marca, perfecta». Volviéndose hacia Ramón, señaló con un dedo enguantado. «Ensíllenlo. Quiero verlo moverse». «No lleva silla», dijo Ramón. «Nadie lo ha montado». «Mejor. Lo ensillamos nosotros. Traigan los aparejos».
Uno de sus hombres regresó al coche y sacó una silla de montar pesada, con correas gruesas y estribos de metal. También trajo un bocado de hierro, de esos que lastiman la boca del caballo. Al ver aquellos objetos, Relámpago retrocedió, dio media vuelta, inquieto. Diego, al otro lado de la cerca, sintió el pánico del animal. ¡No!, gritó el niño, sin poder contenerse. Mendoza giró la cabeza, como si viera a Diego por primera vez. Sus ojos fríos lo recorrieron de arriba a abajo, desde sus pies descalzos hasta su camisa remendada. ¿Y este quién es? Es un niño que se quedó aquí, dijo Lupita, avanzando y poniendo una mano protectora sobre el hombro de Diego. Ah, un huérfano de la caridad, dijo Mendoza, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llévenselo de aquí, estorba. Diego, ven, dijo Lupita, tratando de llevárselo, pero el niño se soltó. Corrió hacia la puerta del corral y se paró frente a ella, abriendo los brazos. No pueden entrar, él no quiere. Los vaqueros se miraron, incómodos. Ramón sintió que la situación se le escapaba de las manos. Niño, no te metas, dijo Ramón, con voz firme pero no dura. Ven aquí. No, prometiste, dijiste que no le harían daño. El grito de Diego era desgarrador, lleno de una traición y un dolor que traspasó el corazón de Ramón. Mendoza suspiró, como si todo esto fuera un fastidio insignificante. Caporal, controle a su mascota. Tengo un horario. Ramón miró a Diego, vio el terror en sus ojos, vio a Relámpago, que ahora estaba mirando fijamente al niño, olvidándose de los extraños, y en ese momento, Ramón supo que no podía obedecer, no podía ser el que rompiera ese corazón otra vez. El niño tiene razón, dijo Ramón, y su voz sonó clara y fuerte en el silencio. El caballo no es para usted, señor Mendoza. Se cancela el trato, le devolveremos su dinero. Un silencio absoluto cayó sobre todos. Hasta los vaqueros contuvieron la respiración. Mendoza dejó de sonreír, sus ojos se volvieron de piedra. ¿Me está diciendo que no?, preguntó, su voz ahora un hilo de hielo. Le estoy diciendo que no. Mendoza observó a Ramón por un largo momento. Luego, se encogió de hombros. Muy bien, yo no pago por filosofías, pago por un caballo. Se volvió hacia sus hombres. Tráiganmelo, y si el niño estorba, apártenlo. Fue como soltar un resorte. Los dos hombres grandes se abalanzaron hacia la puerta del corral. Diego gritó y trató de bloquearlos, pero uno de ellos lo agarró por el brazo y lo apartó bruscamente. Diego cayó al suelo. «Suéltelo», rugió Lupita, corriendo hacia ellos. Relámpago vio a Diego caer, y algo se rompió dentro de él. Un relincho de furia absoluta, un sonido que no habían oído nunca, estalló en el aire. El caballo cargó. Los hombres de Mendoza lograron abrir la puerta y entrar, con la silla y el bocado en las manos, pero no esperaban la velocidad del animal. Relámpago los embistió como un toro. El primer hombre recibió un golpe de pecho que lo lanzó contra la cerca. El segundo logró esquivar, pero dejó caer el bocado de hierro. En la confusión, con la puerta abierta y todos gritando, Relámpago no pensó, solo actuó. Dio media vuelta, esquivó a Ramón que trataba de cerrar la puerta y galopó directo hacia la abertura. «¡Cierren la puerta!», gritó alguien. Pero era demasiado tarde. Relámpago salió disparado del corral como una sombra negra. Sus cascos tronaron contra la tierra. Pasó junto a Diego, que aún estaba en el suelo, y por un segundo sus ojos se encontraron. Fue un instante. Luego, el caballo giró y con una potencia que heló la sangre, galopó hacia las colinas abiertas que estaban detrás del rancho. En segundos, era solo una mancha oscura que se alejaba, cada vez más pequeña, hasta desaparecer entre los árboles y los matorrales. Todo quedó en silencio. El hombre de Mendoza que había caído se levantó, jadeando de dolor. El otro recogió el bocado del suelo. Mendoza observaba el lugar por donde había desaparecido el caballo, su rostro una máscara de furia contenida. Lentamente, giró hacia Ramón. Sus ojos eran dagas. «Usted», dijo, señalando a Ramón con un dedo tembloroso de rabia, «me va a pagar por esto, y por el caballo que se me escapó». Luego su mirada cayó sobre Diego, que seguía en el suelo, mirando hacia las colinas con el rostro descompuesto por el dolor. «Y este mocoso es el responsable. Fuiste tú quien dio la orden», dijo Ramón, poniéndose entre Mendoza y el niño. «Mi orden era llevarme un caballo. Usted y su niño sentimental lo espantaron». Mendoza se ajustó los guantes, un gesto nervioso. «Tiene 24 horas, caporal, 24 horas para traerme ese animal. O paga el doble de lo acordado, y si no puede,
Tomaré algo de igual valor de este rancho, tal vez unas cuantas cabezas de ganado, o ese niño, para que trabaje la deuda en mis tierras. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y caminó hacia su automóvil. Sus hombres lo siguieron. El motor arrancó y el coche se alejó por el camino, dejando atrás una estela de polvo y una amenaza que colgaba en el aire. Nadie habló. Todos miraban a Ramón, y Ramón miraba a Diego. El niño se puso de pie lentamente. Tenía el rostro sucio de polvo y lágrimas silenciosas. Miró a Ramón, y en sus ojos no había reproche, solo una pérdida tan inmensa que era difícil de sostener. «Lo siento», susurró Diego, su voz quebrada. «Solo quería que no le hicieran daño». Ramón quería decir que no era su culpa. Quería decir que él era el adulto, el que debió haberlo evitado. Pero las palabras no salieron. Solo pudo ver cómo Diego se daba la vuelta y caminaba lentamente hacia la cocina, con los hombros caídos, arrastrando los pies descalzos por la tierra que acababa de tragar a su único amigo. Lupita corrió tras él. Los vaqueros comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos. Ramón se quedó solo frente al corral vacío. La puerta seguía abierta, balanceándose con el viento. Adentro, solo quedaba el hoyo que Relámpago había hecho con sus cascos y el recuerdo de un milagro que acababa de escapar hacia las colinas. La noche caería pronto, y con ella, la decisión más difícil de su vida. El silencio que dejó el automóvil de Mendoza fue peor que sus gritos. Se coló en cada rincón del rancho San José, pesado y cargado de culpa. Diego no salió de la cocina en toda la tarde. Se sentó en el rincón donde dormía, abrazando sus rodillas, la mirada fija en la pared. No lloraba, no hacía ningún sonido, solo respiraba, lento y profundo, como si cada inhalación le doliera. Lupita intentó acercársele con un vaso de agua. «Toma, mi cielo, tienes la boca seca». Diego no respondió, no miró el vaso. «No fue tu fault, ¿sabes? Fue ese hombre malo, fue...» «Sí fue», interrumpió Diego en un susurro ronco. «Yo me puse en medio. Relámpago me vio caer, por eso se asustó, por mí». Lupita quiso negarlo, pero las palabras se le atascaron, porque en el fondo sabía que el niño tenía algo de razón. Su gesto de protección había sido la chispa final. «Ramón va a hacer algo», dijo finalmente, sin mucha convicción. «Él no los dejará llevarte». Diego la miró por primera vez. Sus ojos oscuros brillaban con una lucidez que asustaba. «No viene por mí, viene por Relámpago. Y ahora Relámpago se fue. Está solo otra vez». Afuera, Ramón enfrentaba su propio juicio. Reunió a los vaqueros frente al granero. El sol de la tarde les pegaba en la cara. Todos parecían cansados, derrotados. «Ya oyeron al hombre», comenzó Ramón, su voz grave rasgando el aire quieto. «Tenemos 24 horas, menos ahora». «¿Para qué, caporal?», preguntó Chuy, quitándose el sombrero para pasarse una mano por el cabello. «Aunque quisiéramos, no podemos cazar a ese caballo en un día. Conoce la sierra mejor que nosotros. Además, ¿para qué lo queremos?», añadió Lucio cruzando los brazos. «Para dárselo a ese señor elegante y que lo torture en sus espectáculos. Eso no está bien». Pepe, el más joven, pateó una piedra. «Pero si no lo traemos, Mendoza va a querer cobrar», dijo lo del niño. «¿Vamos a dejar que se lleven al chico?». «Nadie va a llevarse a nadie», dijo Ramón con firmeza, pero por dentro, la duda lo corroía. Mendoza tenía dinero, influencias, podía hacerlo. «Y entonces», insistió Pepe. Ramón miró hacia las colinas. El sol comenzaba a teñir de naranja las cumbres. Allí estaba Relámpago, asustado, solo, quizá herido. «Mañana», dijo finalmente. «Mañana al amanecer, Lucio y Chuy saldrán conmigo. Rastrearemos al caballo, no para entregarlo, para ver qué hacemos». «¿Y si no lo encontramos?», preguntó Lucio. «Entonces enfrentaremos a Mendoza cuando regrese». Ramón no sabía cómo, pero era lo único que podía decir. «A trabajar. Hay que terminar las tareas». Los vaqueros se dispersaron, murmurando. Ramón se quedó solo. Su mirada fue hacia la cocina, donde estaba Diego. Sentía el peso de la promesa que le había hecho y que había roto. No había protegido a Relámpago, y ahora el niño lo culpaba, con razón. Al caer la noche, Lupita sirvió la cena. Los hombres comieron en silencio. Diego no se acercó a la mesa, se quedó en su rincón. Ramón intentó llamarlo. «Diego, ven a comer algo». El niño negó con la cabeza, sin mirarlo. «Necesitas fuerzas». «No tengo hambre», murmuró Diego, volviendo la cara hacia la pared. Ramón sintió una frustración enorme. No era bueno con las palabras, no sabía cómo llegar a ese niño herido. Lupita le lanzó una mirada que decía, «Déjalo», y él, con un gruñido, volvió a su plato.
Más tarde, cuando los vaqueros se retiraron a dormir y Lupita comenzaba a limpiar, Ramón se acercó al rincón de Diego. El niño parecía dormido, pero sus pestañas temblaban. «Diego», dijo Ramón en voz baja, «escúchame, mañana voy a salir a buscarlo, con Chuy y Lucio. No para Mendoza, para asegurarnos de que esté bien, ¿entiendes?» Diego no abrió los ojos, pero un solo roce asintió contra la manta. «Si lo encontramos, no lo traeremos aquí. Lo esconderemos en algún lugar de la sierra donde Mendoza no lo encuentre». Esta vez, Diego abrió los ojos. Eran 2 charcos oscuros en la penumbra. «¿Prometes?». La pregunta directa atravesó a Ramón. «Te prometo que no se lo daré a Mendoza». Era una promesa enrevesada, pero Diego la aceptó. Cerró los ojos de nuevo. Ramón se quedó un momento más. Luego salió a dar su última ronda por el rancho. La noche era fresca, llena de sonidos de insectos. Ramón se detuvo frente al corral vacío. La puerta seguía abierta. Entró. Pisó la tierra que Relámpago había pisado. Se agachó y tocó el hoyo que el caballo había hecho con sus patas. Allí, enterrada a medias en la tierra suelta, encontró algo. Era el pedazo de cuerda que Diego había estado trenzando. El niño debía haberlo dejado caer. Ramón apretó la cuerda en su mano. Un nudo doloroso se le formó en la garganta. Se irguió y miró hacia las colinas, negras contra el cielo estrellado. «¿Dónde estás, grandulón?», murmuró para sí. «¿A dónde vas cuando tienes miedo?». En la cocina, Diego esperó. Contó las respiraciones de Lupita hasta que se hicieron lentas y profundas. Esperó hasta que el último sonido del rancho fue el viento en los tejados. Entonces se movió. Se levantó silenciosamente, dobló su manta vieja y la dejó en el rincón. Tomó su morral de tela y fue hasta la mesa. Con cuidado, tomó 2 tortillas frías que quedaban de la cena y un pedazo de queso duro. Lo puso todo en el morral. Llenó una cantimplora de metal que estaba colgada en la pared con agua del barril. No era suya, pero la tomaría prestada. Se detuvo frente a la puerta y miró hacia donde dormía Lupita. Un sentimiento enorme de cariño y tristeza lo inundó. Ella había sido buena con él, pero no podía quedarse. No podía esperar a que Mendoza regresara. No podía esperar a que Ramón encontrara a Relámpago y tuviera que decidir entre protegerlo o salvar al rancho. Relámpago estaba solo por su culpa. Y si había una persona en el mundo que podía encontrarlo, que podía calmarlo, era él. Con el morral en el hombro y la cantimplora cruzada en el pecho, Diego salió de la cocina. El aire frío de la noche lo estremeció. Iba descalzo, con solo su camisa y su short. No importaba. Caminó a través del patio, esquivando los charcos de luz de la luna. Pasó junto al corral vacío y se detuvo un segundo. Podía sentir la ausencia, un hueco grande y negro donde antes había estado su amigo. Siguió caminando, hacia las colinas, hacia la oscuridad. No había un plan, solo la certeza de que tenía que ir hacia donde Relámpago había desaparecido. Si el caballo estaba asustado, iría a un lugar que conociera, a un lugar alto, donde pudiera ver el peligro llegar. Diego comenzó a subir por la primera loma. Las piedras le cortaban los pies, pero él apenas lo sentía. Las ramas bajas de los arbustos le arañaban las piernas. Siguió adelante. Después de un rato, se detuvo y miró hacia atrás. El rancho San José era un conjunto de manchas oscuras y un par de luces tenues muy abajo. Parecía pequeño, lejano. Por primera vez, el miedo lo agarró. Un miedo frío que le subió desde el estómago. Estaba solo en la noche, en medio de la sierra. Podía haber animales, podía perderse, podía... Un sonido lejano lo hizo girar. No era un animal, era un relincho, muy, muy lejano. Débil, llevado por el viento, pero lo reconoció de inmediato. Era la voz de Relámpago. No era un sonido de furia, era un llamado, largo, lastimero. El corazón de Diego latió con fuerza. No era su imaginación. Relámpago estaba allí afuera, y lo estaba llamando. Sin dudarlo un segundo más, Diego se ajustó el morral y se adentró más en las colinas, siguiendo el eco de ese sonido que solo él parecía poder escuchar. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un propósito. Cada paso que daba, cada cortada en su pie, era un paso más cerca de su amigo. Mientras tanto, en el rancho, en la habitación de Ramón, el caporal dormía inquieto. Soñaba con un caballo negro galopando hacia un precipicio y un niño gritando su nombre. Se despertó de golpe, sudando. Miró por la ventana. La luna estaba alta. Algo no estaba bien. Se levantó y salió de su cuarto. Instinto. Caminó hasta la cocina y abrió la puerta suavemente. El rincón de Diego estaba vacío. La manta, doblada con cuidado. La cantimplora, desaparecida.
Ramón no necesitó ver más. Corrió hacia el patio y miró hacia las colinas. No vio nada, solo oscuridad y silencio. No, murmuró, el corazón encogido. Niño tonto, niño valiente. Despertar a los hombres ahora no serviría de nada. En la oscuridad era imposible rastrearlo. Solo podía esperar al amanecer, esperar y rezar, algo que no hacía desde hacía años, para que ese niño frágil y terco encontrara al gigante negro antes de que lo hiciera el peligro, o el señor Mendoza, que sin duda también estaría al acecho en alguna parte. La noche envolvía a Diego, que se adentraba cada vez más en la tierra salvaje, guiado por un lazo invisible y el débil eco de un relincho solitario. La búsqueda había comenzado. El relincho era como un hilo de voz en el viento. Diego se detenía, conteniendo la respiración, esperando a que el sonido llegara de nuevo. Luego, cuando lo oía, corría unos pasos en esa dirección. Sus pies descalzos estaban llenos de cortadas y de frío, pero no se detenía. Había estado caminando por horas. La luna, que al principio lo había ayudado, ahora se escondía detrás de nubes que avanzaban lentamente. La oscuridad se hacía más densa. Diego comenzó a temblar. No era solo por el frío, era por el miedo a perderse, a no encontrarlo nunca. Se sentó en una roca, agotado, abrió su morral y tomó un pedazo de tortilla fría. La masticó sin ganas. Bebió un poco de agua. Alrededor, los sonidos de la noche eran más fuertes, chicharras, el ulular lejano de un búho, el crujido de alguna rama. Cada ruido lo hacía saltar. Relámpago, susurró, su voz temblorosa en la inmensidad de la sierra. ¿Dónde estás? Como respuesta, un nuevo relincho, esta vez más claro, más cerca. Diego se puso de pie de un salto, olvidando el cansancio. El sonido venía de más arriba, de un grupo de peñas que se veían como dientes negros contra el cielo menos oscuro. Con un nuevo impulso, comenzó a trepar. La subida era difícil. Las piedras estaban sueltas. Varias veces se resbaló, raspándose las manos y las rodillas, pero no se rendía. El relincho era ahora constante, una llamada insistente que lo guiaba. Finalmente, llegó a una meseta pequeña, un claro entre las rocas. La luna salió de detrás de una nube por un momento, bañando el lugar de una luz plateada, y allí, en el centro del claro, estaba él. Relámpago, de pie, inmóvil, con la cabeza alta y las orejas apuntando directamente hacia Diego. Su pelaje negro brillaba bajo la luz de la luna como agua oscura. No se movía, solo lo observaba. Relámpago, dijo Diego, y esta vez su voz fue un sollozo de alivio. El niño corrió hacia él. Olvidó toda precaución, todo miedo. Relámpago no cargó hacia él, no bufó. Dio un paso al frente y bajó la cabeza. Diego se lanzó contra su cuello, enterrando la cara en el pelaje frío y húmedo de rocío. Sus brazos delgados no podían rodearlo por completo, pero se aferraron con todas sus fuerzas. Lo siento, lo siento, lo siento, repetía Diego entre lágrimas que por fin brotaban, calientes y liberadoras. No debí dejarte solo, no debí. Relámpago resopló, un sonido profundo y vibrante en su pecho. Frotó su cabeza con suavidad contra el niño, consolándolo. Parecía decir, ya estás aquí, ya pasó. Durante un largo rato, no se movieron. El niño lloró todo el dolor, la culpa, la soledad de los últimos días. El caballo se quedó quieto, soportando el peso de esas lágrimas, protegiendo al pequeño ser que lo había buscado en la noche. Cuando los sollozos de Diego amainaron, Relámpago se separó suavemente, dio un paso atrás y luego giró la cabeza, mirando hacia un montón de rocas más grandes al borde del claro. Emitió un sonido suave, un relincho corto y urgente. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, secándose la cara con el dorso de la mano. Relámpago caminó hacia las rocas, se detuvo y miró hacia atrás, como esperando a que Diego lo siguiera. El niño, con el corazón aún acelerado, obedeció. Detrás de las rocas, protegido por un pequeño abrigo natural de piedra, había otro caballo. Era una yegua, más pequeña que Relámpago, de pelaje blanco como la leche, que en la penumbra parecía brillar con una luz propia. Estaba acostada en el suelo. Al ver a Diego, intentó levantarse, pero una pata delantera cedió y volvió a caer con un suave gemido. Diego contuvo la respiración. Se acercó lentamente, con las manos extendidas para mostrar que no era una amenaza. La yegua lo olfateó. Sus ojos grandes mostraban dolor, pero no miedo. Relámpago se acercó y tocó con su hocico el lomo de la yegua, un gesto de ternura y preocupación. Entonces Diego lo vio. En la pata izquierda de la yegua, justo por encima de la rodilla, había una herida. No era fresca, parecía vieja, mal curada. La piel estaba inflamada y en carne viva. Alrededor había marcas de ataduras, cicatrices en forma de anillo en su piel. Alguien la tuvo atada, murmuró Diego, recordando las palabras de Ramón.
porque alguien le hizo algo malo, a él o a alguien que él quería. Miró a Relámpago. El caballo negro lo miró fijamente, y en sus ojos, Diego pudo ver toda la historia. No era un animal salvaje por naturaleza, era un protector. Habían separado a su manada, habían capturado a esta yegua, la habían lastimado, y Relámpago la había seguido, la había buscado, hasta que él mismo cayó en la trampa. Su furia no era maldad, era desesperación. «Tú no huiste del rancho», dijo Diego, acercándose a Relámpago y poniendo una mano en su cuello. «Viniste a buscarla a ella, y me llamaste a mí para ayudarla». Relámpago bajó la cabeza, asintiendo con un movimiento suave. Luego, empujó suavemente a Diego hacia la yegua herida. Diego se arrodilló en el suelo frío junto a la yegua blanca. Observó la herida con cuidado. No sabía mucho de veterinaria, pero había visto a su padre curar las patas de su burro Pancho. Necesitaba limpiarla, necesitaba algo para vendar. Abrió su morral. Solo tenía la otra tortilla y el queso, pero también tenía su camisa. Era vieja y estaba sucia, pero era de tela. Con determinación se quitó la camisa, quedándose solo con su short remendado. El aire frío le erizó la piel, pero no le importó. Con sus manos pequeñas comenzó a rasgar la tela en tiras largas. «Voy a ayudarte», le dijo a la yegua, con su voz más suave. «Pero duele, tienes que confiar en mí». La yegua blanca lo miró. Sus ojos eran dulces, llenos de sufrimiento. Relámpago se acostó a su lado, poniendo su cabeza cerca de la de ella, como dándole fuerza. Diego tomó su cantimplora. No tenía mucho agua, pero era suficiente para humedecer una de las tiras de tela. Con extrema delicadeza, comenzó a limpiar los bordes de la herida. La yegua se estremeció y soltó un bufido de dolor, pero no intentó moverse. Relámpago emitió un sonido tranquilizador. Ya sé», murmuraba Diego, limpiando con paciencia el polvo y la suciedad incrustada. «Sé que duele, pero después sentirás mejor». Trabajó con la concentración de un adulto. Lavó la herida lo mejor que pudo. Luego, usando las tiras más largas de su camisa, comenzó a envolver la pata de la yegua, creando un vendaje tosco pero firme. No sabía si servía de algo, pero era mejor que dejar la herida abierta. Mientras trabajaba, hablaba. Le contaba a la yegua sobre el rancho, sobre Lupita, sobre cómo Relámpago había llegado. Le hablaba de sus padres, en susurros, como si fuera un secreto que solo los animales podían guardar. Cuando terminó, la yegua parecía más calmada. Respiraba con más facilidad. Relámpago se levantó y se acercó a Diego. Lo olfateó, desde sus pies descalzos y sucios hasta su cabeza. Luego, extendió su cuello y rodeó al niño con él, en algo que era casi un abrazo. Diego se dejó envolver por el calor del caballo. Cerró los ojos. Estaba agotado. Tenía frío, pero por primera vez desde que había huido, no se sentía perdido. Se sentía necesario. Relámpago lo había guiado aquí por una razón, no para salvarlo a él, sino porque confiaba en que él podría salvar a otro. Un trueno lejano retumbó en el cielo, haciendo eco entre las colinas. Diego abrió los ojos. Relámpago también alzó la cabeza, alerta. Las nubes que antes velaban la luna ahora se acumulaban, gruesas y oscuras. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo un olor a tierra mojada. «Va a llover», dijo Diego, su voz cargada de nueva preocupación. La yegua herida no podía caminar bien. Ellos no tenían refugio, y él solo llevaba puesto un short. Relámpago miró a su alrededor. Luego miró a Diego y dio un paso hacia el otro extremo del claro, donde las rocas formaban una pared más alta. Emitió un relincho corto y comenzó a caminar, mirando hacia atrás para ver si lo seguían. «¿Por ahí?», preguntó Diego. Relámpago asintió con la cabeza. Diego se acercó a la yegua blanca. «Tienes que intentarlo. Vamos, te ayudaré». Puso sus manos pequeñas en el hombro de la yegua y empujó. Al mismo tiempo que le hablaba con ánimo, la yegua gruñó de esfuerzo, pero con una determinación que parecía venir de ver a Relámpago esperándola, logró ponerse de pie. Cojeando terriblemente, apoyándose en el vendaje tosco, comenzó a caminar. Fue un avance lento y doloroso. Relámpago caminaba delante, abriendo camino entre los matorrales bajos. Diego caminaba al lado de la yegua, animándola con cada paso. La luz desaparecía rápidamente, tragada por las nubes de tormenta. Justo cuando las primeras gotas, grandes y pesadas, comenzaron a caer, Relámpago los guió a una abertura oscura en la base de la pared rocosa. No era una cueva profunda, sino un hueco bajo una roca grande, lo suficientemente hondo para protegerlos de la lluvia directa. Era un refugio justo a tiempo. Relámpago entró primero.
La yegua, con la ayuda de Diego, se arrastró dentro, y por último Diego se coló en el espacio oscuro y estrecho. Afuera la tormenta estalló con toda su fuerza. La lluvia cayó como un manto de agua que golpeaba la tierra con furia. Los relámpagos iluminaban el claro por fracciones de segundo, seguidos por truenos ensordecedores. Pero dentro del pequeño refugio estaba seco. Hacía frío, pero estaban a salvo del agua. La yegua blanca se acostó, exhausta. Relámpago se puso de pie cerca de la entrada, como un guardián. Diego se acurrucó entre los dos animales, buscando su calor. Temblando, miró hacia la cortina de lluvia que ocultaba el mundo exterior. En el rancho, Ramón estaría despierto, preocupado. Lupita, rezando. Y Mendoza estaría planeando su siguiente movimiento. Pero aquí, en este hueco de roca, con el sonido de la respiración de los caballos y el latido de su propio corazón, Diego supo que había encontrado algo más grande que un refugio. Había encontrado la verdad. Y ahora, proteger esa verdad era lo único que importaba. El agua caía con una furia que Diego nunca había visto. No era una lluvia, era un diluvio. Cada gota que golpeaba el suelo fuera de su refugio parecía una pequeña explosión. El viento aullaba, colándose por la entrada de la cueva y mojándolos con un rocío frío. Diego se acurrucó más entre los dos caballos. Relámpago había terminado por acostarse también, formando una barrera cálida con su cuerpo entre el niño y la tormenta. La yegua blanca, a su otro lado, respiraba con dificultad, pero el simple hecho de estar a cubierto parecía aliviarla. El trueno retumbaba tan fuerte que hacía temblar el suelo. Cada relámpago iluminaba el interior de la cueva por un instante, congelando la imagen, el pelaje negro de Relámpago, el blanco de la yegua y la carita pálida y asustada de Diego. El miedo era una cosa física, le apretaba el pecho, le hacía temblar los dientes. No era solo miedo a la tormenta, era miedo a lo que pasaría después, a que Mendoza los encontrara, a que la yegua blanca no sanara, a que Ramón estuviera tan enojado que nunca más le permitiera volver. Y entonces, en medio del rugido del viento, un recuerdo le golpeó con más fuerza que cualquier trueno. No era una imagen clara, era un sonido, el chirrido de llantas, un grito que no era de su madre, ni de su padre, sino de alguien más, y luego, un silencio horrible, roto solo por el motor de un camión alejándose. Era el recuerdo que había mantenido enterrado, el que no dejaba salir porque sabía que si lo hacía, se desarmaría por completo. Pero allí, en la oscuridad, con el frío metiéndose en sus huesos y el único calor viniendo de los animales, ya no pudo contenerlo. Un sollozo le escapó de la garganta, luego otro, y de pronto, Diego estaba llorando, no como había llorado antes, con silencio y rabia. Esto era un llanto profundo, desgarrador, que le sacudía todo el cuerpo. Lloraba por sus padres, por la carretera a Zapopan, por la casa que ya no existía. Lloraba por el miedo de estar solo, lloraba porque extrañaba a su mamá, su olor a tortilla y a jabón simple. Extrañaba la mano áspera y buena de su papá en su cabeza. Escondió la cara en el flanco de Relámpago, ahogando sus gemidos en el pelaje mojado. El caballo no se movió, no lo miró, solo se quedó quieto, ofreciendo su calor y su presencia sólida, como un muro contra el dolor del niño. La yegua blanca giró su cabeza y posó su hocico suavemente sobre el pie descalzo de Diego, en un gesto de compañía silenciosa. Por primera vez desde la tragedia, Diego se permitió sentir toda la pérdida. Y por primera vez, no estaba completamente solo para hacerlo. Mientras tanto, en el rancho San José, la tormenta era un enemigo más. Ramón no había esperado al amanecer. Al encontrar el rincón de Diego vacío, había despertado a Chuy y a Lucio de inmediato. Pepe se unió a ellos sin que se lo pidieran. «Tenemos que salir ya», dijo Ramón, abrochándose una capa contra la lluvia frente a la puerta del granero. El agua caía a cántaros. El niño está allá afuera, con esa tempestad, y no sabe nada de la sierra. «Caporal, en esta oscuridad y con esta agua, no vamos a encontrar ni nuestras propias huellas», dijo Lucio, mirando con preocupación el aguacero. «Tenemos que intentarlo», insistió Ramón, y en su voz había una urgencia que sus hombres no le habían oído nunca. «Es un niño, y es mi responsabilidad». La última frase, dicha en voz baja, los hizo callar a todos. Ramón nunca hablaba así. «Bueno», dijo Chuy, subiéndose el cuello de su camisa. «¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde se fue el caballo? Hacia las colinas del norte. Él debe haber seguido esa dirección».
Armados con linternas que la lluvia empañaba y con lazos por si encontraban a Relámpago, los 4 hombres montaron sus caballos más resistentes y se adentraron en la noche tormentosa. El avance era lento, peligroso. Los caballos resbalaban en el lodo. La luz de las linternas apenas cortaba unos metros la cortina de agua. «Diego», gritaba Ramón cada pocos minutos, su voz ahogada por el viento. «Diego, muchacho, responde». Solo el estruendo de la tormenta les contestaba. Después de una hora de búsqueda infructuosa, Lucio se acercó a Ramón. «Caporal, tenemos que buscar refugio, los caballos no aguantan, y nosotros menos». Ramón miró la negrura que los rodeaba. La frustración y el miedo lo estaban devorando. Sabía que Lucio tenía razón. Continuar era un riesgo para todos, pero la idea de dejar a Diego solo en esa noche... «Media hora más», gritó, poniendo su caballo en marcha de nuevo. «¡Solo media hora!». Lo que Ramón no sabía era que no eran los únicos buscando en la noche. A varios kilómetros de allí, en el camino principal que bordeaba la sierra, una camioneta todoterreno avanzaba lentamente, sus faros potentes cortando la lluvia. Dentro, secos y abrigados, iban el señor Mendoza y sus 2 hombres. «Esto es una locura, patrón», dijo el hombre que conducía. «Ningún caballo va a andar por ahí con esta lluvia, se habrá refugiado». Mendoza miraba por la ventana, su rostro iluminado por la luz del tablero. «Justamente por eso, si el caporal tiene algo de sentido, también buscará refugio. Y si el niño encontró al caballo, estarán juntos. Es la oportunidad perfecta, sin vaqueros que los defiendan, solo un niño y un animal asustado». «¿Y si el caballo nos ataca?». Mendoza sonrió, un gesto sin humor. «Trajimos los tranquilizantes, ¿no? Y las pistolas, por si acaso. No voy a perder esa inversión. Un caballo así, con esa historia, vale el doble ahora. Un amor trágico, una yegua blanca herida. La gente pagará por ver la historia, no solo la furia». Su plan era frío y calculador. Mientras Ramón buscaba para rescatar, Mendoza buscaba para capturar. Y la tormenta, que era una pesadilla para unos, era una cobertura perfecta para los otros. Dentro de la cueva, el llanto de Diego se había calmado. El agotamiento físico y emocional lo había vencido. Seguía acurrucado contra Relámpago, pero ya no temblaba. Las lágrimas habían limpiado algo dentro de él. Un peso que llevaba desde la carretera a Zapopan se había hecho un poco más ligero. Relámpago movió la cabeza. Olfateó el aire que entraba por la boca de la cueva. La lluvia empezaba a amainar. El ritmo furioso del agua contra las piedras se transformaba en un goteo constante. ¿Se está acabando?, preguntó Diego con voz ronca. Relámpago se puso de pie, sacudiendo su cuerpo. Se acercó a la entrada y asomó la cabeza. Un rayo de luz grisácea, el primer anuncio del amanecer, filtraba entre las nubes que se dispersaban. Era casi de día. Diego se incorporó con dificultad. Cada músculo le dolía. Miró a la yegua blanca. La herida, bajo el vendaje empapado, parecía un poco menos hinchada. Ella lo miró y parpadeó lentamente, como dándole las gracias. «Tenemos que volver», dijo Diego, más para sí mismo. «Ramón, él va a saber qué hacer contigo. Tiene medicinas. Lupita también puede ayudar». La idea de regresar al rancho le daba miedo, pero era la única opción sensata. No podía curar a la yegua solo, y no podía esconderse para siempre. Relámpago pareció estar de acuerdo. Dio un paso fuera de la cueva y miró el panorama. El mundo estaba empapado, brillante, lavado por la tormenta. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas. Diego salió tras él. El suelo estaba lodoso y frío bajo sus pies. Estiró sus brazos entumecidos. A lo lejos, hacia el este, el cielo comenzaba a colorearse de un naranja pálido. «Vamos», dijo, volviendo a entrar para animar a la yegua. «Tienes que intentarlo. Te ayudaré». Fue en ese momento, mientras Diego se inclinaba para ayudar a la yegua a ponerse de pie, cuando un sonido diferente al del goteo y los pájaros matutinos llegó a sus oídos. Era un motor que tosía y rugía, acercándose por el lado menos escarpado de la colina. Relámpago lo oyó primero. Sus orejas se alzaron, tensas. Un bufido de alerta salió de su garganta. Se puso justo frente a la entrada de la cueva, bloqueándola con su cuerpo. Diego se quedó helado. No era el sonido de los caballos de Ramón, era el ruido metálico y agresivo del automóvil de Mendoza, el mismo que había oído el día anterior. El corazón le dio un vuelco. Miró a la yegua, que miraba hacia la entrada con ojos asustados. Miró a Relámpago, cuya musculatura se tensaba como la de un felino a punto de atacar. «No», susurró Diego, el pánico apoderándose de él de nuevo. «No ahora, no aquí». Los faros de la camioneta cortaron la neblina de la mañana, barriendo el claro frente a la cueva. El vehículo se detuvo a unos 30 metros. Las puertas se abrieron.
Y en el frío y húmedo amanecer, después de la tormenta, el señor Mendoza y sus hombres salieron del vehículo. Sus ojos recorrieron el claro y se clavaron, como si los hubieran guiado, directamente en la figura negra y gigante que protegía la entrada de la cueva. Y justo detrás de él, asomándose con el rostro pálido de miedo, vieron a Diego. El motor de la camioneta se apagó. El silencio que siguió fue más tenso que el ruido de la tormenta. Bajo la luz gris del amanecer, el señor Mendoza y sus dos hombres se veían como figuras sombrías y fuera de lugar en el paisaje salvaje y mojado. Relámpago no se movió. Seguía plantado como una estatua negra frente a la cueva, sus hollares rojos y abiertos, su cuerpo un bloque de músculos listos. Un rumor profundo, una advertencia, salió de su pecho. Mendoza sonrió. Era una sonrisa estrecha y fría. «Ahí estás», dijo, su voz clara cortando la neblina de la mañana. «Y con un premio extra veo, la yegua blanca, la que se me escapó del corral de Guadalajara hace 2 meses». Sus ojos se posaron en Diego. «Y tú, mocoso, eres como una mala hierba, apareces en todas partes». Diego no dijo nada, su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Se aferró al pelaje de Relámpago, buscando valor. «Sal de ahí, niño», dijo uno de los hombres de Mendoza, un tipo grande con una cicatriz en la barbilla. «¿No quieres que te saquemos a la fuerza?» «No», dijo Diego, y su voz, aunque temblorosa, no cedió. «No se lo lleven». Mendoza se cansó de la conversación. Hizo un gesto con la mano. «Tráiganme los caballos. Al niño, apártenlo con cuidado. No quiero que lo lastimen». Todavía, los dos hombres avanzaron. Llevaban guantes gruesos y en las manos traían unos lazos cortos y fuertes, y unas jeringas largas con un líquido claro. Tranquilizantes. Relámpago vio el movimiento y estalló. No era un ataque de miedo, sino de furia protectora. Dio un paso al frente y se encabritó, sus cascos delanteros cortando el aire a centímetros del primer hombre, que retrocedió de un salto. «Cuidado», gritó el otro. «No le disparen, quiero que esté despierto para el transporte», ordenó Mendoza, su voz perdiendo la calma. En la confusión, Diego miró hacia atrás, a la yegua herida que intentaba ponerse de pie, asustada. No podían salir por detrás, estaban atrapados. «Relámpago no», gritó Diego, pero era inútil. El caballo estaba en modo de defensa total. Los hombres de Mendoza se separaron, tratando de flanquear al animal. Uno agitó su lazo, intentando enganchar una pata. Relámpago giró con una agilidad asombrosa y lanzó una cos trasera que rozó el brazo del hombre, haciéndolo soltar el lazo con un grito de dolor. Fue en ese momento de caos cuando un nuevo sonido llenó el claro. «¡Alto!». La voz era grave, ronca por la fatiga y la tensión, pero poderosa como un trueno. Todos, incluso Relámpago, se volvieron hacia la fuente del grito. Desde el otro lado del claro, saliendo de entre los árboles chorreantes, aparecieron 4 jinetes. Ramón iba al frente, montado en su caballo castaño, su rostro una máscara de barro y determinación. Detrás de él, Chuy, Lucio y Pepe, todos con las caras tensas, los lazos en las manos. Ramón hizo avanzar a su caballo hasta ponerse entre Mendoza y la cueva. Sus ojos, rojos de falta de sueño, clavaron al hacendado. «Se acabó, Mendoza», dijo Ramón sin alzar la voz, pero cada palabra era clara y cortante. «El niño se queda conmigo, los caballos también». Mendoza soltó una risa incrédula. «¿Usted otra vez? ¿Viene a jugar al héroe, caporal? Le dije que tenía 24 horas, se le acabó el tiempo». «No vengo por su tiempo, vengo por lo que es justo», dijo Ramón, desmontando de su caballo. Se plantó en el suelo lodoso, enfrentando a Mendoza sin un arma en las manos, solo su cuerpo cansado y su voluntad de hierro. «El niño no es suyo, el caballo nunca lo fue, y la yegua, esa sí que es suya, ¿verdad? La que robó de un rancho cerca de Amatitán, la que dejó coja». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Mendoza, seguido de irritación. «No robe, compré. Y lo que es mío, lo reclamo». «Aquí no reclama nada», dijo Lucio, desmontando también y colocándose al lado de Ramón. Chuy y Pepe hicieron lo mismo. Los 4 vaqueros, cansados y enfangados, formaron una línea frente a los 2 hombres de Mendoza. La tensión en el aire era tan espesa como el lodo bajo sus pies. Los hombres de Mendoza miraron a su jefe, esperando órdenes. «Ustedes son 4 peones sucios», dijo Mendoza, su elegancia desmoronándose para mostrar la rabia que había debajo. «Yo soy Anselmo Mendoza, tengo influencia, tengo dinero, puedo hacer que este rancho desaparezca». «Hágalo», desafió Ramón, dando un paso al frente. «Pero hoy, ahora, usted se va de aquí con las manos vacías». Mendoza lo miró fijamente. Luego, su expresión cambió. Se volvió calculadora, fría. «Muy bien, juguemos.
Con un movimiento rápido y sorpresivo, Mendoza metió la mano dentro de su chamarra y sacó una pistola. No era grande, pero el metal brilló con una luz mortal bajo el cielo gris. Todos contuvieron la respiración. «Ramón», murmuró Chuy, alarmado. Mendoza no apuntó a Ramón, ni a los vaqueros. Giró el cañón y lo apuntó directamente a Relámpago, que seguía plantado como un guardián frente a la cueva. «Un caballo cojo no me sirve», dijo Mendoza, con una voz tranquila y horrible. «Pero un caballo muerto, disecado, con la historia del demonio domado por un niño, también puede atraer curiosos. Así que elige, caporal, me lo das vivo, y quizá no le pase nada al niño. O lo mato aquí mismo, y tomo al niño como pago de la deuda de todos modos». Diego vio el cañón de la pistola apuntando a la cabeza de Relámpago. Vio los ojos de su amigo, que no mostraban miedo, solo una concentración feroz en la amenaza. Y algo dentro de él se rompió. Ya no era miedo, era otra cosa, una certeza tranquila y terrible. «No», dijo Diego, y su voz no tembló esta vez. Todos lo miraron. El niño salió de detrás de Relámpago, caminó con sus pies descalzos y sucios y se colocó justo delante del pecho del caballo, entre el animal y el cañón de la pistola. «Diego, no». La voz de Ramón era un ruego desesperado. «A mí no», gritó Diego con toda la fuerza de sus pulmones. Miró directamente a Mendoza, sus ojos oscuros llenos de un fuego que no era de rabia, sino de protección pura. «Si le vas a hacer algo, me lo haces a mí primero». Y entonces, sin esperar una respuesta, dio un paso más y se abrazó al cuello de Relámpago, enterrando su cara en el pelaje negro, cubriendo con su cuerpo pequeño lo más que podía del caballo. La imagen era sobrecogedora. El niño diminuto, descalzo y temblando, abrazado al gigante negro, desafiando a un hombre con una pistola, era tan absurdo, tan valiente, que hasta los hombres de Mendoza bajaron la mirada. Incómodos, Mendoza parpadeó, sorprendido por un segundo. Su dedo estaba en el gatillo, pero la visión le había hecho dudar. Matar a un caballo era una cosa, pero la idea de que la bala pudiera alcanzar al niño, esa duda fue todo lo que Ramón necesitó. Con un movimiento rápido como un rayo, Ramón se abalanzó, no hacia la pistola, sino hacia Mendoza. Agarró el brazo que sostenía el arma y lo torció hacia el cielo con toda su fuerza. «¡Ahora!», gritó Ramón. El estruendo de un disparo ensordecedor llenó el claro, haciendo que los pájaros salieran volando de los árboles. La bala se perdió en el cielo gris. En el mismo instante, Chuy y Lucio se lanzaron sobre los dos hombres de Mendoza. Pepe corrió hacia Diego y los caballos, para poner su cuerpo como un escudo más. Hubo una lucha breve y violenta, forcejeos, gruñidos, el sonido de un puño contra la carne, pero la sorpresa y la furia de los vaqueros, combinadas con la moral baja de los hombres de Mendoza, que aún tenían la imagen del niño y el caballo en la mente, dieron la ventaja. En menos de un minuto, los dos hombres de Mendoza estaban en el suelo, sujetados por Chuy y Lucio. La pistola había caído al barro, y Ramón la tenía bajo su bota, mientras mantenía inmovilizado a Mendoza con un brazo retorcido detrás de la espalda. El hacendado jadeaba, su ropa blanca irremediablemente manchada de lodo, su sombrero caído en el suelo. «Se acabó, Mendoza», dijo Ramón al oído, su voz un susurro lleno de ferocidad. «Se va de aquí, y si vuelve, si manda a alguien, si se le ocurre molestar a este rancho o a este niño otra vez, no contestaré con palabras. ¿Me entendió?». Mendoza, derrotado y humillado, solo pudo asentir con un gruñido. Ramón lo soltó con un empujón. Mendoza se tambaleó, recuperando el equilibrio. Miró a sus hombres, que se levantaban doloridos. Miró la pistola bajo la bota de Ramón. Por último, miró hacia la cueva. Diego seguía abrazado a Relámpago. El caballo había bajado la cabeza y la posaba sobre la espalda del niño, en un gesto de protección y gratitud. La yegua blanca asomaba su cabeza por la entrada, observando. Mendoza no dijo nada. Recogió su sombrero, sucio y deformado. Hizo una señal a sus hombres y los tres caminaron de regreso a su camioneta, cabizbajos, bajo la mirada silenciosa y desafiante de los vaqueros del rancho San José. El motor arrancó. La camioneta dio una vuelta torpe en el barro y se alejó por el camino por donde había venido, desapareciendo entre los árboles. Cuando el sonido del motor se desvaneció por completo, una calma extraña cayó sobre el claro. Solo se oía el goteo del agua de las hojas y la respiración agitada de los hombres. Ramón se volvió lentamente. Sus ojos encontraron los de Diego, que aún no se soltaba de Relámpago. Caminó hacia ellos, cada paso pesado en el lodo. Se detuvo frente al niño. Su rostro, duro y marcado, se suavizó. Extendió una mano, no para regañar, no para llevárselo, sino para posarla suavemente sobre la cabeza despeinada de Diego. «Ya pasó», dijo Ramón, y su voz era áspera por la emoción. «Ya se fue».
Y en ese momento, Diego supo que la tormenta, la de afuera y la de adentro, por fin había terminado. El camino de regreso al rancho San José fue lento y silencioso, pero el silencio ya no era incómodo. Era un silencio compartido, de alivio y de cansancio. Ramón llevaba a Diego sentado frente a él en su caballo. El niño, agotado, se había dormido casi de inmediato, apoyado contra el pecho del caporal. Relámpago seguía al caballo de Ramón paso a paso, sin necesidad de riendas o de un lazo. De vez en cuando, alzaba la cabeza para mirar a la yegua blanca, que caminaba cojeando pero con determinación, flanqueada por Chuy y Lucio, que la animaban con palabras suaves. Pepe iba un poco adelante, escudriñando el camino. La amenaza de Mendoza se había ido, pero la tensión no desaparecía del todo hasta no estar entre las cercas del rancho. Cuando por fin las construcciones bajas del rancho San José aparecieron entre los árboles, bañadas por el sol de media mañana, Lupita ya estaba esperando en el patio. Había pasado la noche en vela, rezando y mirando por la ventana. Al verlos acercarse, una mano voló hacia su boca, corrió hacia ellos, su delantal floreado ondeando. «¡Dios santo! ¡Los encontraron! ¡Están vivos!». El grito despertó a Diego. Él abrió los ojos, desorientado por un segundo. Luego vio a Lupita y un destello de felicidad cruzó su rostro exhausto. Ramón detuvo su caballo y bajó con cuidado, tomando a Diego en sus brazos para depositarlo en el suelo. El niño se tambaleó un poco, pero Lupita ya estaba allí, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que casi lo levanta del suelo. «Mi niño, mi cielito, qué susto me diste. Pensé que te había comido un puma o que te habías caído por un barranco». Lupita lo cubría de besos en la cabeza, sin importarle el barro ni el olor a caballo. Diego se dejó abrazar. Por primera vez, hundió su cara en el hombro de Lupita y devolvió el abrazo con fuerza. «Lo siento, señora Lupita», murmuró. «No hay señora Lupita. Para ti, soy Lupita, a secas, y no tienes que disculparte». Ella lo separó un poco para mirarlo a la cara, limpiándole una mancha del lodo con la punta del delantal. «¿Estás herido? ¿Tienes frío?» «Estoy bien», dijo Diego. Luego, su mirada buscó a Relámpago. El caballo negro se había quedado atrás, observando la escena con cautela. «Pero ella... la yegua, está lastimada». Todos miraron a la yegua blanca, que se había detenido, jadeando, su pata vendada con la tela de la camisa de Diego, ahora sucia y deshecha. Ramón asintió, tomando el control. «Lucio, Chuy, llévenla al establo vacío, el del fondo, que sea cómoda. Pepe, ve a buscar el botiquín de primeros auxilios para animales. Trae las vendas limpias y el desinfectante». Los vaqueros saltaron a la acción, aliviados de tener órdenes claras. Con delicadeza, guiaron a la yegua coja hacia los establos. Relámpago dio un paso para seguirla, pero luego se detuvo, mirando a Diego. «Ve», le dijo Diego, haciendo un gesto con la mano. «Ve con ella, yo voy pronto». Como si hubiera entendido cada palabra, Relámpago resopló y siguió a la yegua, caminando cerca de ella, como un guardaespaldas. Ramón se quedó junto a Lupita y Diego. El caporal parecía más viejo de repente, con las huellas de la preocupación profundamente marcadas en su rostro. Respiró hondo y se arrodilló en el polvo, para quedar a la altura de Diego. «Diego», comenzó, y su voz sonó extrañamente ronca. «Tengo que decirte algo». El niño lo miró, un poco asustado por la seriedad de su tono. «Me equivoqué», dijo Ramón, las palabras saliendo con dificultad, como si nunca las hubiera dicho antes. «Cuando llegaste, te vi como un problema. Cuando Relámpago llegó, solo vi un animal peligroso. Y cuando Mendoza vino, solo vi las órdenes y el dinero». Hizo una pausa buscando las palabras. «No vi lo que tú veías, no vi la tristeza, no vi el miedo, no vi la familia». Diego escuchaba sin pestañear. «Tú le devolviste la humanidad a ese caballo, y a mí. Me recordaste algo que había olvidado». Ramón extendió una mano callosa y la puso sobre el hombro del niño. «Esta es tu casa, Diego, para siempre. Si tú quieres, no porque sea tu obligación, sino porque te queremos aquí. Lupita, yo, todos». Lupita, a su lado, asintió con lágrimas en los ojos. «Claro que sí, mi cielo. Esta es tu casa». Diego miró a Ramón, luego a Lupita. Sus ojos se llenaron de un brillo que no era de llanto, sino de algo más profundo, algo que se parecía a la paz. Asintió, sin poder hablar por el nudo en su garganta. Ramón sonrió. Era un gesto pequeño, apenas un movimiento de los labios bajo el bigote, pero para quienes lo conocían, era como ver salir el sol tras una larga noche. Se puso de pie. «Bueno, ahora, a trabajar. Tenemos un caballo herido que curar».
Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que el rancho San José había conocido. La yegua blanca, a la que Lupita bautizó como Nieve, ocupó el establo más espacioso. Entre Ramón, que sabía de heridas en animales, y Diego, que tenía una paciencia infinita, la limpiaron y vendaron correctamente. Le dieron agua fresca y heno bueno. Nieve al principio desconfiaba, pero la presencia constante de Relámpago, que pasaba horas a su lado, la calmaba, y la voz suave de Diego terminaba por convencerla de que estaba a salvo. Relámpago ya no volvió al corral de troncos. Ramón dejó abierta la puerta del establo contiguo al de Nieve. El caballo negro entraba y salía a su voluntad. Pastaba cerca, bebía del abrevadero, pero siempre volvía a estar cerca de Diego o de la yegua. La transformación en el rancho era palpable. Los vaqueros ya no miraban a Relámpago con miedo. Lo saludaban con un respetuoso «Hola, grandulón», cuando pasaba. A Diego le trataban como a un miembro más, un miembro pequeño pero valiente. Le enseñaban cosas, cómo hacer un nudo, cómo cepillar un caballo sin que se asustara. Pepe, el que más había dudado, fue el primero en darle a Diego un par de botas viejas pero resistentes. «Para que no te lastimes los pies, chamaco». Una tarde, una semana después del regreso, Ramón encontró a Diego sentado en la cerca del corral vacío, mirando a Relámpago, que pastaba libre en el potrero contiguo. «¿En qué piensas?», preguntó Ramón, apoyándose en la cerca a su lado. «¿En qué es libre?», dijo Diego. «Pero se queda». «Se queda porque aquí está su manada ahora», dijo Ramón. «Tú, Nieve, hasta nosotros, creo». Observó al caballo negro, que alzó la cabeza y relinchó suavemente al verlos. «Nunca he visto un vínculo así». Diego lo miró, una idea brillando en sus ojos. «¿Crees que me dejaría montarlo?». Ramón contuvo el aire. Era una pregunta peligrosa, pero miró a Diego, luego a Relámpago, y supo la respuesta. Solo hay una manera de saberlo. Con el corazón latiendo fuerte, Diego se deslizó de la cerca y caminó hacia el potrero. Relámpago lo vio venir y se acercó a él, frotando su cabeza contra el hombro del niño. «¿Podemos intentarlo?», preguntó Diego acariciando su cuello. Relámpago resopló. Luego, de un modo muy claro, se colocó paralelo a Diego y dobló ligeramente sus patas delanteras, bajando su cuerpo. Era una invitación. Diego miró a Ramón, que asintió con una mezcla de terror y orgullo en la mirada. Con cuidado, Diego puso un pie en la pata doblada de Relámpago, se agarró de la crin y con un esfuerzo se impulsó para subir a su lomo. No había silla, no había riendas, solo el niño y el caballo. Relámpago se enderezó lentamente. Diego se balanceó, agarrando con fuerza la crin. Por un segundo, Ramón pensó que el caballo se encabritaría, que saldría corriendo, pero Relámpago no hizo nada de eso. Dio un paso, luego otro. Caminó en un círculo lento y suave, acostumbrando a Diego a su movimiento. «Está bien», dijo Diego, su voz llena de asombro y alegría. «Está bien». Relámpago, al oír la confianza en su voz, alargó el paso. De un caminar pasó a un trote suave. Diego se rió, una risa clara y libre que Ramón no le había oído nunca. Fue el inicio. Desde ese día, cada tarde, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y violeta, Diego y Relámpago salían. Al principio solo al trote, luego al galope. Diego no usaba riendas, guiaba a Relámpago con la presión de sus piernas, con su voz, con el simple hecho de inclinar su cuerpo. Eran uno, un corazón latiendo en dos cuerpos diferentes, volando sobre la tierra como si fueran el viento hecho carne. Una tarde, Ramón y Lupita los observaban desde la puerta de la cocina. Los dos, niño y caballo, eran una silueta negra recortada contra el cielo en llamas del atardecer. «Es un milagro», murmuró Lupita, secándose una lágrima con la punta del delantal. «No», dijo Ramón, poniendo un brazo alrededor de los hombros de la cocinera, un gesto que hubiera sido impensable meses antes. «No es un milagro, es más simple que eso». «¿Entonces qué es?». Ramón observó cómo Relámpago se detenía en lo alto de una loma y Diego, sentado sobre su lomo, señalaba algo hacia el horizonte. El caballo giraba la cabeza para ver lo que el niño veía. «Es confianza, Lupita. Pura y simple confianza, la cosa más rara y más hermosa del mundo. Y en el rancho San José, donde la vida había sido dura y simple, aprendieron que a veces las cosas más raras y hermosas nacen del silencio de un niño, del miedo de un caballo y del corazón, finalmente abierto, de un hombre que había olvidado cómo creer».